Muy buenas tardes. Es un placer para mí iniciar este webinar que es el cierre de nuestra celebración en la Universidad de Ann del Mes Mundial del Ambiente. Hoy hablaremos acerca de la importancia de la sostenibilidad corporativa y creo que es un aspecto muy relevante no solamente en las corporaciones y en las empresas, sino también en organizaciones como las universidades. Este mes nosotros en la Universidad de Ann hemos lanzado la política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible y hemos reconocido con este instrumento que es una prioridad tener estos parámetros y tener indicadores para movernos y institucionalmente priorizar los temas de sostenibilidad, no solamente en la oferta curricular o en las prioridades de investigación, sino también en la operación de la universidad como organización que tiene una cadena de valor, que tiene proveedores, que tiene muchos grupos de interés y que realmente debe ser coherente con este discurso que prioriza la sostenibilidad en el funcionamiento de una universidad. Hoy me complace mucho poder moderar este panel de expertos. Quiero dar la bienvenida a Andrea Pradilla, que es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho de Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes y magíster en Relaciones Internacionales y Desarrollo Internacional de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Andrea es actualmente la directora del GRE, del Global Reporting Initiative en Hispanoamérica, que tiene base en Bogotá. Esto es algo muy importante porque justamente tiene que ver con ese liderazgo que hemos tenido en Colombia en los temas de sostenibilidad corporativa. Y pues Andrea tiene una amplia experiencia en estos temas. Fue hace un tiempo el punto nacional de contacto para las líneas directrices de la OECD en el Ministerio de Industria y Comercio. También codiseñó el primer borrador de los lineamientos estatales para la promoción de la sostenibilidad corporativa. Y es también una persona que se destaca en su rol de docente universitaria en el CESA y en otras universidades, promoviendo y educando para la sostenibilidad corporativa. Entonces, para mí es muy emocionante tenerla hoy acá. En segundo lugar, quiero presentar a Carolina García, que es, primero que todo, pues hoy en día es una embajadora de One Young World. Ha sido una de las conferencistas jóvenes pues más relevante en los últimos años. Ha sido elegida en el programa de Homeward Bound como una de las representantes de un viaje a la Antártida en el 2019. Y pues más allá de destacarse como columnista en diferentes medios como Semana Sostenible, es actualmente quien gerencia regionalmente el capítulo de sostenibilidad de Bain Web Miller, que es pues lo que antiguamente era Bavaria. No sé si en Colombia ahora me corregirás, siguen usando el branding de Bavaria, pero Bavaria desde hace muchos años viene fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento sostenible y creo que has venido fortaleciendo ese rol aquí en Colombia y ahora para la región. Algo que me gusta mucho destacar de tu perfil es que eres coautora de un libro que se escribió hace unos años, en el 2015, hablando sobre lo que está en juego en el cambio climático, y creo que eso va a ser parte de la conversación el día de hoy. Y por último, quiero presentar a Pablo Montoya, que es el jefe del Departamento de Sostenibilidad en el Grupo Éxito, donde coordina la estrategia corporativa y articula todas las iniciativas de sostenibilidad en el Grupo Éxito. Pablo es magíster en Administración y Planeación para el Desarrollo de University College London y es administrador de negocios y especialista en estudios políticos de la Universidad de AFIT. Ha participado también en el Seminario de Negocios Agrícolas de Harvard University y pues es un apasionado por la sostenibilidad y el desarrollo. Pues habiendo dicho esto, pues les doy la bienvenida. Mi nombre es Sara Veraguirre, yo soy la gerente de internacionalización y relaciones institucionales de la Universidad de Ann y pues me gustaría empezar con Andrea Pradilla. Primero quiero que nos cuentes pues muy brevemente ¿cómo ha sido tu trayectoria en este tema y qué te ha llevado a seguir priorizando que tu trabajo y tu propósito estén enfocados en la sostenibilidad? Y esta es una pregunta para todos.
Hola Sara, muchas gracias por la invitación, a todos los colegas de la Universidad de AN y por supuesto a Carolina y a Pablo, qué gusto estar aquí. Eh, yo creo que yo soy como, haz de cuenta, una abogada en remisión. Yo estudié Derecho pensando que era una cosa y resultó ser otra. Entonces, a mí siempre me movió mucho el tema de poder hacer una contribución positiva en en los contextos donde, digamos que operamos y demás. Yo vengo de una casa de médicos donde el servicio a los demás siempre ha estado como en el core de lo que somos y yo tenía claro que yo no quería ser médica, pero que a mí todo esto me impulsaba y así llegué a estudiar Derecho pensando que, digamos que bajo esa perspectiva de pronto de ser abogados, pues iba a poder hacer esta contribución y muy pronto en la carrera me doy cuenta que no había tal. Sin embargo, la estructura de ser abogado y de estudiar Derecho es muy positiva para aproximarse a los temas de desarrollo sostenible. En mi carrera yo he pasado varias veces por el sector público y ese es el que yo considero mi servicio militar, mi servicio social a la patria, porque yo creo que es muy valioso pasar por el sector público y cambiar de sector. Te da mucha empatía. Y en mi paso por el sector público, yo trabajé en el Ministerio de Agricultura y ahí digamos que me tocó, nunca salí del país, muy distinto a lo que hago hoy en día, pero me tocó recorrer Colombia y en esa recorrida de Colombia la pregunta a la que siempre volvía era es la contribución del sector privado al desarrollo sostenible y cómo cuando el sector privado está ahí se daba, digamos que una receta, cuando se lograba bien, muy permanente. Entonces, es esa la inquietud que a mí me hace aproximarme a estos temas, a cómo era la ecuación contribución del sector privado y cómo era esta operación multiactor, donde tú tenías a más de uno apostándole a una causa muy temprano y nada, digamos que desde ahí me aproximé y ahí arrancó mi camino. Ya llevo 7 años en el GRI y a veces me parece que llevo un montón. Yo nunca había durado tanto en un trabajo, pero al mismo tiempo siento que todos los días son distintos. Y realmente la conexión sí es con el propósito. El propósito sigue siendo el mismo y es cómo logro yo contribuir. Digamos que es bastante egoísta, parece altruista, pero es realmente muy egoísta. Es cómo puedo yo contribuir con lo que yo hago en mi día a día a construir sociedades diferentes y digamos que a mí me mueven mucho los temas sociales, los ambientales me mueven, pero los sociales me conmueven. Entonces, para mí el rol del sector privado ahí en la ecuación social de inequidad es muy importante, pues por supuesto el tema ambiental siempre ha estado ahí, pero partida de ahí al GRI llego eh, sin haber hecho en mi vida un reporte de sostenibilidad. De hecho, cuando yo hago mi proceso para ingresar al GRI, es lo primero que les digo, yo en mi vida he hecho un reporte de sostenibilidad y en eso tendrán más experiencia Caro y Pablo de la que puedo tener yo. Pero lo que yo hago en mi día a día es ayudar a otros a ver por qué es importante medirse, por qué necesita unos estándares, por qué lo que no se mide no se gestiona. Y el desarrollo sostenible sí que necesita mediciones para que podamos pasar un poquito de estas retóricas y de estos discursos llenos de lugares comunes a mediciones imperfectas, porque están lejos de ser perfectas en este momento, pero que por lo menos existen. Entonces, esa es un poquito mi conexión. He vivido como en muchos lugares y digamos que esa habilidad para adaptarme realmente muy rápido a donde estoy viviendo me ha hecho, digamos que ser muy consciente de los grupos de interés y de los contextos de los distintos lugares y creo que esos son elementos esenciales en lo que hago yo hoy en día. Ahorita lo hablábamos, que es conectar con otras personas, con seres humanos alrededor de causas. Entonces es un poquito como mi historia típica de abogada en remisión. No, muy interesante, Andrea, porque pues es realmente la historia de vida la que nos ayuda a encontrar ese propósito y creo que a veces esas decisiones a nosotros, no sé, a nuestra generación que estudiamos, muchas veces algo que creíamos que era para una cosa y terminan llevándonos por otro camino, pues es muy valioso ver cómo uno hoy en día puede ir uniendo los puntos. Entonces, pues me encanta esto que dices del propósito, creo que este es un punto que yo cuando dictaba clase de sostenibilidad corporativa empezaba con esto, con el círculo dorado de Simon Sinek, que habla de cómo nosotros como seres humanos debemos encontrar el porqué y el propósito y después lo podemos transmitir a las organizaciones. Entonces me encanta como lo cuentas. Y ahora pues me gustaría darle la palabra a Carolina también para que nos cuentes ese camino que has recorrido. Tú también eres abogada y pues hoy en día estás liderando estos temas, has tenido un repunte vertiginoso también en lo que has hecho.
en las organizaciones como WWF y ahora en Bavaria. Entonces, bueno, cuéntanos cómo tu experiencia en este rol es valiosa para el trabajo en sostenibilidad que desempeñas hoy en día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá pudiendo compartir esta experiencia. Yo también, al igual que Andrés, soy una abogada en remisión, como lo plantea ella. La verdad es que yo siempre he sido una apasionada por la naturaleza, siempre pues ha sido la protección de la naturaleza, estar en la naturaleza, los animales, lo que me ha movido desde chiquita, pero quizá determiné que mi enfoque iba a estar en aportar algo a la construcción de un planeta mejor cuando justamente estaba estudiando Derecho y en mis clases de Derecho Internacional Ambiental veíamos todo lo que estaba pasando en las negociaciones multilaterales de cambio climático, de biodiversidad, en un año muy duro, justo después, digamos, como de ese gran fracaso que fue Copenhague en las negociaciones de cambio climático, la COP15, y ahí, digamos, como que fue esa revelación en cierta medida de que ahí había un gran potencial, que teníamos que actuar muy rápido. Y eso fue un poco como porque terminé metida en el sector ambiental. Ahí en medio, luego en WWF, donde pues fue mi gran escuela, una organización increíble basada en la ciencia, y en WWF digamos que pude ejercer un poco como abogada en esas negociaciones internacionales de las cuales WWF hace parte y yo hacía parte de esa delegación internacional, pero creo que lo más interesante fue darme cuenta que en realidad el sector privado es quizá el actor más importante de la economía, en el sentido en que genera más del 60% de los empleos en el mundo y más del 60% del PIB global. Entonces, si uno no tiene al sector privado en la mesa de diálogo, si uno no está movilizando al sector privado para que cambie su ADN, definitivamente abordar ciertos problemas tan complejos como lo es el cambio climático iba a ser imposible. Pero realmente para mí el sector privado era 100% desconocido. O sea, por un lado yo era abogada, periodista, trabajando en una ONG, mi familia de médicos, o sea, no tenía ningún contacto para nada en el sector privado, pero tenía una intuición muy grande de que había un potencial de transformación enorme en el sector privado y ahí surge la oportunidad en su momento, hace ya casi 4 años, de empezar a trabajar en Bavaria, que solamente como para responderte a la pregunta que hacías previamente, Bavaria en Colombia se sigue llamando Bavaria, orgullosamente Bavaria, a pesar de que, o no a pesar, digamos, hacemos ahora parte de la familia AB InBev, que ya les voy a contar también el gran potencial que significa ser parte de una compañía tan grande con un enorme poder de transformación. Y cuando surge la posibilidad de que yo entrara a Bavaria casi que sin buscarla en su momento, fue muy interesante porque yo venía con esa intuición de el sector privado puede generar una enorme transformación, pero yo no sabía nada del sector privado, así como André dice, yo no sabía hacer un reporte de sostenibilidad, yo no sabía hacer un caso de negocio, no sabía muy bien ni que la importancia del payback, ni el retorno de la inversión, ni absolutamente nada de eso. Pero dije, bueno, yo quiero entrar a esta compañía que sabía que era una compañía con excelentes prácticas, era de hecho un aliado de WWF y algo muy bonito es que quizá de las primeras cosas que hice cuando estaba en WWF fue ir a Bavaria a la entrega de la medición de su huella hídrica y sabía que era una empresa con unas excelentes prácticas y que digamos estaba alineada a mis valores. Y dije, bueno, esto va a ser un experimento antropológico para ver cómo piensa esa gente del sector privado, qué les mueve, cómo los convencemos de que actúen y hagan frente al cambio climático. O sea, ¿qué podemos hacer para mover la aguja? Yo voy a allá a aprender. Y llegué, digamos, a Bavaria con esa mentalidad de aprender, a entender a esa gente. Y lo que me di cuenta y me enamoré muy rápidamente, así como Andrés se enamoró del GRI, yo me enamoré de Bavaria por el enorme potencial de transformación en un momento que creo que además es un momento muy especial para la compañía porque creo que fue un timing perfecto porque yo entro en un momento en el que la compañía está cambiando completamente su estrategia de sostenibilidad, a decir, la sostenibilidad ya no es parte de mi negocio, sino debe ser mi negocio. Una de las innovaciones, por ejemplo, que hace la compañía es dar el ownership de sostenibilidad o el liderazgo de sostenibilidad a las compras, que es al final la que maneja la cadena de valor.
lanza unas metas súper ambiciosas que además construimos entre todos, o sea, entre los más de 50 países donde operamos, unas metas a 2025 que luego les puedo contar un poco más de eso. Y por eso es que lo que inició en su momento como un experimento, yo le digo un experimento antropológico, se terminó convirtiendo para mí como en la mejor herramienta de transformación e impacto, porque creo que el sector privado eso es lo que puede aportar, tiene un enorme potencial de impacto, no solamente porque como al ser parte del problema puede ser parte de la solución, sino porque adicionalmente apalanca una cadena de valor gigante. Y si cambia su ADN por uno sostenible, realmente sí podemos empezar a cambiar el rumbo en el que vamos. Yo lo he visto en la compañía, he sido testigo de muchos cambios que seguramente lo vamos a profundizar luego, pero creo que esa es un poco mi historia y por qué terminé apostándole a la transformación en la sostenibilidad desde el sector privado. Bueno, no, muchas gracias. Tienen creo que un poco de vidas paralelas, ustedes dos abogadas en remisión, familia de médicos y bueno, ¿no? Que han ido aprendiendo y han ido convirtiéndose en líderes en este sector y pues nada, me encanta la historia y me gustó mucho el ejemplo que pusiste relacionado con quién maneja o quién coordina los temas de sostenibilidad en Bavaria, que es el área de compras. En la universidad, justamente hace un par de meses, logramos sacar nuestro manual de compras sostenibles, porque obviamente la cadena de suministro es supremamente importante a la hora de ser coherentes con un discurso curricular, como en nuestro caso, y yo voy a ir poniendo un poco también el ejemplo de la universidad, porque creo que vale la pena verlo también desde una óptica de un sector de educación superior que a veces no conecta todos esos puntos transversalmente. Pero bueno, para terminar esta primera fase de presentación, quiero darle la palabra a Pablo, que viene ya más del mundo empresarial desde su formación, es administrador y está en una compañía que tiene una cantidad de iniciativas desde cómo construimos la vida saludable, cómo manejamos nuestros grupos de interés. ¿Qué te llevó a ti al grupo de éxito y cómo es esa historia de vida que te trae a trabajar en los temas de sostenibilidad? Mil gracias, Sara, por la pregunta y especialmente agradecerles por la invitación. Andrea y a Caro, qué placer pues también compartir este espacio con ustedes. Como presentaste ahorita previamente, yo estudié administración de negocios, pero paradójicamente desde que estaba en el colegio también estuve muy vinculado con muchos procesos sociales de Medellín. Claramente pues soy de Medellín, el acento lo notarán, pero eso hizo que me empezara a vincular con la realidad de esta ciudad y con la misma transformación que estaba viviendo Medellín. Y por eso trabajo desde que estaba estudiando en la universidad, inclusive empecé a trabajar en la alcaldía de Medellín, en lo que era anteriormente la subsecretaría de Metrojuventud, todo el proceso de jóvenes en Medellín, la transformación cultural de los barrios. Nos tocó después crear la Secretaría de Juventud, trabajé un tiempo allá. Finalmente terminé trabajando aquí en una figura que existe en Colombia, en Bogotá no existe, pero que en Colombia existe y en el Valle, acá es muy fuerte, se llama el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la cual es la autoridad ambiental, la autoridad en movilidad y la autoridad en planificación. Yo trabajaba en la dirección y eso me permitió como empezar a entender el territorio de manera muy complementaria, el impacto de cómo nos movemos con el medio ambiente, el impacto de cómo planificamos, cómo nos movemos con el medio ambiente y empezar a ver como una interrelación en todos esos factores. Después de todos esos años estudié geopolítica, estrategia, digamos que por eso la especialización posteriormente en medio de los negocios y lo que he estado en su momento en mi vida. Tomé también la decisión de vivir fuera del país, he vivido creo que en todos los continentes, pero especialmente hice la maestría en Europa, en Inglaterra, hice una pasantía importante en Uganda y después hice mi tesis en Sierra Leona. Eso, digamos, que también me permitió conectarme con otras visiones, con otras realidades, y viniendo del sector público, trabajando también con eso, que en parte me encanta y es un tema que el poder de transformación y el poder de movilización del sector público, por lo menos lo que veo acá en Antioquia y en Medellín, es un poder muy de sinergias, de transformación, de tecnicismo en parte, y eso me hizo finalmente aprender mucho, pero cuando llegué con la convicción de que no quería llegar al sector público, que quería entrar al sector privado, que quería buscar una empresa con la que me identificara, con la que sintiera un grado de conexión. Y digamos que pues, claramente para nosotros el Grupo Éxito el Éxito es una compañía que
que desde chiquito creo que uno tiene los mejores recuerdos, o yo personalmente tenía los mejores recuerdos. Conocía previamente a Carlos Mario Giraldo, nuestro presidente, que para mí, a mi modo de ver, y muchas veces cuando me preguntan por qué la sostenibilidad en el éxito funciona o por qué los temas entran, no necesariamente es porque hay un área, es porque hay un presidente que tiene toda la convicción y que al contrario somos los afortunados de ser quien abanderamos y quienes movilizamos, pero que tenemos toda la convicción corporativa. Y por eso llegué a la compañía, ya llevo cerca de 3 años trabajando en Grupo Éxito. Esto es una compañía muy bonita, tiene presencia en 23 departamentos. La gente conoce pues más que todas las marcas. Grupo es como el tema corporativo, pero está la marca Carulla, la marca Éxitos, Ultimax, Superinter, Ultimayorista, todo el negocio de real estate, donde están los centros comerciales, Viva, donde está también y todos los otros vehículos de movilización de clientes y de tráfico. Y eso digamos que es uno de los grandes atractivos que yo personalmente y profesionalmente he podido encontrar, y es cómo lograr que cada uno de esos negocios entienda cuál es su rol en la estrategia que como decía Caro, más que una estrategia de sostenibilidad, es una estrategia sostenible. Es decir, cada área cómo se adueña, cómo la vicepresidencia comercial en una compañía como la nuestra, que se relaciona con cerca de 4.000 proveedores, entiende cuál es su rol, cómo la vicepresidencia de servicios, que se encarga de todo el abastecimiento, entiende cuál es su rol, cómo la vicepresidencia inmobiliaria entiende cuál es su rol, por poner otras, la vicepresidencia de recursos humanos. Entonces, cómo nosotros logramos entender que cada área entienda cuáles son sus objetivos, como previamente explicaba también Andrea, una de las cosas más bonitas, y es lo que no se mide, lo que no somos capaces de ponerle el numerito, es muy difícil gestionarlo, es muy difícil evidenciar el avance. Entonces hemos creado todo un modelo de gestión que nos ha permitido pues un avance importante. También reconocer, entendemos conceptualmente, y aquí me devuelvo un poco, es entender la sostenibilidad no como un camino de llegada, sino como un camino de mejora continua. Y por eso nos articulamos con los riesgos corporativos, entendemos la innovación como un proceso de transición hacia la sostenibilidad. Y en la medida que avanzamos y vamos encontrando pasos siguientes a seguir avanzando. Eso te lo respondo ya un poco sobre mi vida, pero también lo que me he encontrado con una compañía que tiene unos temas muy particulares. A mí, cuando estaba en mi rol de cliente natural, no entendía bien cuando le mencionaban a uno la gotica, sí, la Fundación Éxito, pero ya cuando uno lo vive desde adentro, yo tengo el privilegio de participar en la junta directiva de la fundación y de ver ese sentimiento que tiene desde los fundadores. Es decir, cuando tú te reúnes con la familia de don Gustavo Toro, el fundador de Grupo Éxito, te hablan de la nutrición infantil. Cuando te reúnes con el doctor Gonzalo Restrepo, el expresidente de la compañía, te habla. Hoy sigue siendo el presidente de la junta directiva. Hablas con Carlos. Entonces, como que hay unos temas donde nos sentimos esa sensibilidad de la compañía por lo que le pasa a Colombia. Y ahí también por eso que el Grupo Éxito tiene megas corporativas ambientales, sociales y económicas. Nuestra mega social es un ODS, es el ODS 2, y hace parte de cómo logramos erradicar la desnutrición crónica infantil para el año 2030. Y ese es un objetivo que lo asume la compañía, lo declara dentro de su apuesta estratégica, pero lo declara reconociendo que solo no es capaz, y por eso moviliza al sector público, por eso moviliza sus cadenas de valor, moviliza a sus clientes y a todos sus grupos de interés de manera conjunta. ¿Cómo movilizamos la compañía en temas de cambio climático? Nosotros tenemos una meta ambiciosa muy grande en relación al año 2015, reducir el 65% de nuestra huella de carbono para el año 2030, y eso básicamente lo que pone es una compañía que los asuntos prioritarios, digamos que ambientales, sociales, no los declara o no los menciona, sino que los declara, los lleva a su nivel estratégico para efectivamente gestionar. Yo ahí pararía antes, pero pues seguimos en la conversación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Pablo. Ahora voy a volver a un par de puntos que mencionaste. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que es muy relevante la experiencia que nos cuentan. Creo que vamos a empezar a entrar en detalle. Quiero comenzar con Andrea, porque pues realmente no quiero solamente centrarme en qué está pasando durante la pandemia, sino cómo veníamos en Colombia trabajando los temas de sostenibilidad corporativa y por qué razón el trabajo en Colombia, el GRI, ha sido contundente y se ha consolidado porque han logrado crear esa cultura del reporte, no solamente en las grandes corporaciones, sino también en las empresas más pequeñas o en los emprendimientos, que desde que se concibe una idea de negocio, se piense con estándares sostenibles y con una cultura de medición y de adaptabilidad al cambio.
No en vano decíamos ahora que justamente ahora la resiliencia empresarial cobra más relevancia y cómo justamente en esta época estamos adaptándonos rápidamente a los cambios. Entonces yo quisiera que Andrea nos contaras cómo hace el GRI para promover esta cultura, de qué es lo que hacen ustedes en materia de sostenibilidad y cuáles han sido pues, los logros más importantes en términos de estandarización y de reporte en Colombia y pues en la región. Bueno, lo primero que quisiera anotar ahí es digamos, cuál es nuestra misión. Les cuento cuál es como el propósito del GRI. Nosotros al final lo que buscamos es poder medir y ser transparentes con respecto a los impactos que tienen las organizaciones en el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la multiplicidad de grupos de interés que pueden impactar el quehacer operacional de una organización. Llevamos 22 años promoviendo esa rendición de cuentas. Entonces, cuando tú lo miras en el contexto de sostenibilidad empresarial, tú construyes caso de negocio para la sostenibilidad. Entonces, yo, aparte de construir el de la sostenibilidad, tengo que decirle a la gente que hay que construir el del reporte. Es casi que un subcaso porque primero es convencerlos de que hacer sostenibilidad tiene sentido y lo segundo es que si no lo mides, pues es un tema absolutamente gaseoso. Y si no lo reportas, pues cómo pretendes generar confianza en tus grupos de interés y cómo logras que pases un ejercicio que vaya mucho más allá del mercadeo. Y parte de esa construcción es contarle a las organizaciones que toca contar lo bueno y lo malo. Y eso no es chévere, eso es difícil. Uno quisiera, no sé, yo digo siempre que un reporte de sostenibilidad me parece mucho como una hoja de vida en cuanto a lo que la gente quiere. En la hoja de vida se quiere ver regio y regia, perfecto. Nadie va a poner mis fracasos en mi trabajo anterior fueron, uno, pero en la vida real y en la medida en que no hay organizaciones perfectas y en que coincido con Pablo que esto es un viaje más que un destino en sí mismo, pues va a haber retos, va a haber oportunidades de mejora, va a haber errores, va a haber aumento en emisiones por diferentes razones, porque se cometieron errores, va a haber derrames, eso es parte de la naturaleza misma de las organizaciones y es llevarles a entender que esa rendición de cuentas al final del día primero genera confianza, pues no solo es lo correcto, aparte genera confianza y aparte no nos creen cuando nos presentamos perfectos como organizaciones, eso no existe. Entonces, es todo un reto al interior de las organizaciones, pero tradicionalmente los discursos que se han dado es que el área de sostenibilidad trae las noticias bonitas, las noticias chéveres. Yo veo cosas como es que son la cara amable. A mí me han dicho cosas como, qué tan lindo tu trabajo. Cosas de ese estilo que uno dice, ok, entiendo que viene de un muy buen lugar, pero creo que estamos perdiendo el sentido de qué es lo que quiere decir realmente la sostenibilidad empresarial. Entonces, nosotros en ese contexto que decimos es, yo no puedo hacer una rendición de cuentas como a mí me parezca. Eso sería tanto como decir que los estados financieros cada empresa y cada organización los puede presentar como a cada organización le parezca, sino que tú necesitas una estandarización en los temas ambientales, sociales y económicos del mismo nivel de rigurosidad que lo tienes con los temas financieros. Entonces, así como para tener una rendición de cuentas en materia financiera, tú tienes un estándar que se llama las NIF, las normas NIF, y que es el que hemos acordado globalmente que vamos a seguir. Tú necesitas el mismo nivel de rigurosidad para rendir cuentas en los temas ambientales, sociales y económicos, entendiendo, por supuesto, que las mediciones son mucho más complejas y que llevamos mucho menos tiempo. Entonces, nuestra apuesta es a que existen unos estándares, que son los estándares GRI, los del Global Reporting Initiative, y llevamos 22 años haciéndolos, que de una vez les digo a los que no los conocen, no son perfectos, pero ahí están. Son el resultado de 22 años de hacer estándares en temas ambientales, sociales y económicos. Y la manera en que los hacemos es una manera bien interesante porque nosotros somos los arquitectos, pero nosotros lo que hacemos es juntar a los expertos. En los temas ambientales, cuando tú entras a hablar de agua, ahí abriste un universo de expertos. Pero si estás hablando de cambio climático, es otro universo de expertos. Y si estás hablando de economía circular, es otro. Entonces, lo que nosotros hacemos es juntar esos expertos temáticos, pero de distintos grupos de interés y de distinta región. Entonces, si yo voy a hacer el estándar de agua, yo siento empresariado, sociedad civil, consultores, academia, inversionistas de diferentes regiones, a que entre todos nos pongamos de acuerdo cuál debe ser el estándar que se debe medir desde la gestión organizacional. Y tiene una cosa muy interesante los estándares de GRI, es que no es mayoría más uno. Ahí no queda mayoría más uno, ni queda lo que quiso el sector privado, lo que quisieron los sindicatos. Es consenso, un concepto difícil de entender en Latinoamérica, y es
el consenso me implica renuncias. Entonces es como yo, desde sector privado, sindicatos, sociedad civil, inversión, etcétera, construyo un consenso con respecto a cuál es el deber ser de esa medición. Llevamos en estos 22 años haciéndolos, digamos que nuestra organización está en Holanda, tenemos oficinas regionales por todo el mundo y la oficina en Colombia abrió en el año 2014, ya tenemos bastante tiempo. Latinoamérica es líder en cantidad de reportes, y Colombia pues dentro de Latinoamérica, después de Brasil, es el país con mayor cantidad de reportes bajo estándares GRI. Y a tu pregunta, digamos, del tema de cadena de abastecimiento y de pequeñas y medianas, llevamos 4 años larguitos trabajando sin descanso en llevar esto a pequeñas y medianas, porque muchas veces cuando la discusión se queda en las grandes se diluye. Ya una grande no sabe qué la hace ser más competitiva de tantas cosas que tiene. Digamos que lo tiene conceptual, pero es mucho más difícil identificar es esto. En cambio, cuando tú logras llevar el concepto de sostenibilidad a una pequeña y una mediana, ahí sí que logras ver el caso de negocio así directo. Sin embargo, la realidad de la pequeña y la mediana, y pues en tiempos de COVID sí que más, pues es vivir al día. Es la realidad del día, lo que trae el día. Probablemente es una organización que tiene 10 personas que le pagan a 120 días. Esas son las realidades a las que nosotros nos enfrentamos. Y yo soy una organización que tiene 10 personas, el de administración es aparte el de recursos humanos, es aparte el de planeación, aparte el de sostenibilidad y el que tiene el tema de calidad. Entonces, realmente sí es muy complejo para las pequeñas y medianas trabajarlo, pero primero no es imposible y segundo, una vez lo hacen, le ven más beneficios, digo yo, que a las mismas grandes. Es realmente fascinante. Y hay, digamos que distintas maneras en que las pymes llegan allá, pero sin duda el enfoque de Ancla es el más potente, que es donde yo utilizo mi apalancamiento en mi área de proveeduría, en mi área de compras y voy llevando esto hacia las pequeñas y medianas. Y ya digamos que hay como varias tendencias, una de esas es irse por el mundo de las auditorías y yo las lleno de sellos, ¿no? Les pido sellos, sellos, sellos. Y lo que hemos identificado nosotros en nuestro trabajo es que el sello no te reemplaza el relacionamiento con el proveedor. Y ahí esa es la prueba ácida, digo yo, de la sostenibilidad en cuanto a grandes, en la región estamos relativamente bien, muchas empresas grandes ya lo hacen, pero ya cuando entras a mirar la calidad de la rendición de cuentas en pequeñas y medianas, los esfuerzos son muy de nicho y ahí está todo por hacer y ahí está la verdadera prueba ácida para nosotros como organización de promoción y para todas las empresas. La empresa que diga que lo tiene solucionado o la organización promotora de la sostenibilidad que diga que tiene el área de proveeduría solucionado, pues creo que está alejado. Pero digamos que oír que Carolina lo tiene en el área de proveeduría lo llena uno de esperanza porque yo estoy convencida de que es por ahí. Ahí es donde están los impactos. Ahí es donde están los impactos. Lo que pasa es que es una mirada difícil, compleja. Nosotros hemos bajado ahí desde el reporte y realmente lo que nos hemos encontrado en las anclas que lo han hecho, que son varias, dicen, mire, por fin conocí los proveedores. Más allá de los checks que tenía en mis procesos, por fin pude conocer el proveedor. Entonces, básicamente a lo que nos dedicamos nosotros, a promover esa gestión integral a través de la rendición de cuentas en esos temas y le apostamos, y espero lo comentemos en un momentito, a conectar eso con los ODS, con todo el resto de ecosistemas de solicitudes de información a los que se enfrenta el sector privado. Genial, Andrea. Pues ahora que mencionas todo el tema de la cadena de suministro y los proveedores y, digamos, las afugias también en las que una empresa más pequeña vive al día, que realmente pues están pendientes de la caja, están pendientes de la liquidez, de articular sus procesos. Yo quiero pasar a preguntarle a Pablo justamente cómo han manejado este tema de manejo de proveedores como un elemento clave de la sostenibilidad en las operaciones del Grupo Éxito. Creo que ustedes como Sombrilla y como una empresa que ha venido integrando la sostenibilidad articuladamente en diferentes operaciones, han tenido un reto con este tipo de grupos de interés, un reto con sus proveedores, con todo el tema de las tiendas, que en algún momento también han tenido que tomar decisiones impopulares o que realmente es muy difícil cambiar ciertos estándares de pagos. ¿Cómo han logrado compaginar esto con la política de sostenibilidad del Grupo Éxito? Mira, volviendo como a la estrategia y de la estrategia como empezar un poquito a entender qué está pasando, nosotros dentro de los retos que mencionamos hay uno que se llama comercio sostenible. El líder de ese reto es el vicepresidente comercial de la compañía, donde lo que nosotros buscamos es entender las cadenas de abastecimiento. Quiero como hacer una claridad, Grupo Éxito tiene cerca de 4.000 proveedores comerciales, en total son 7.000, pero solamente cuando hablo de comerciales son cerca de 4.000.
Eso lo que nos hace ser a nosotros es una especie de cruce de caminos. Nosotros por un lado nos entran clientes, tenemos grupos de interés y por el otro lado proveedores. Y eso lo que digamos que la compañía busca es entender cada una de las categorías. Entonces te pongo dos ejemplos concretos donde la compañía tiene digamos que unas formas especiales. Por ejemplo, el tema del agro. Nosotros hemos entendido el agro como una gran prioridad del país y nosotros como un gran vendedor de alimentos. Entonces tenemos donde lo que invitamos es a entender qué podemos hacer. Entonces, Grupo Éxito lo mantiene en su estrategia y es declarado, inclusive es una meta corporativa en sostenimiento. 92% de nuestras frutas, verduras se compra en Colombia y una vez se logró eso, también hago el comentario, nos dimos cuenta que no era suficiente. Había otra complejidad, digamos que dentro de las prácticas colombianas, y era la intermediación. Es decir, lo que pasa entre el productor y llegar a nuestra cadena para que en últimas el cliente pueda llegar y llevarse su producto. Había una cantidad de pasos. Hoy el 82% de esos productos lo compramos directamente al productor. ¿Eso que nos está permitiendo? Llegar directamente cada vez a ellos. Y en todo este sector, la compañía, digamos que tiene nosotros todo lo que nosotros en el agro, en frutas y verduras, compramos hasta, te pongo el caso, hasta los martes, lo pagamos los jueves. Eso, digamos que tenemos unos pagos diferenciados, anticipados, para garantizar que este es un sector que sabemos que tiene una rotación altísima, es decir, este no es un producto que se va a quedar 8 meses, 9 meses en un centro de distribución, pueda tener toda esa tranquilidad. Y adicionalmente ahí te pongo dos ejemplos. Uno de los temas que hoy entendemos también en la compañía es cómo lograr, y te voy a hablar un poquito de política pública. El país ha definido unos municipios que son los municipios PEDET o los territorios SOMAC. En esos municipios hay unas vulnerabilidades especiales y nos están pidiendo que tengamos unas intervenciones específicas. Ahí venimos trabajando muy especialmente con la alta consejería para lograr dinamizar cadenas de abastecimiento dentro de esos territorios. Caso Tumaco, por ejemplo, que tiene una vocación agrícola en camarones, en pescadería. Hoy nosotros hemos sacado, inclusive hoy tenemos un buen problema y es que ya la demanda está más poquita que la capacidad de producción, pero lo que buscamos es también cómo nuestra cadena de abastecimiento logra llegar a estos territorios e incentivarla a través de la compra. Entonces ahí te pongo un ejemplo, un producto donde tenemos una cantidad de temas. Pero también en el paralelo, Grupo Éxito nace como una empresa del sector textil. En su momento, hace 71 años, esta compañía se creó para vender telas y ese es un ADN que se conserva. Entonces, nosotros hoy, el 94% de todas nuestras marcas propias se hace en Colombia, se produce en Colombia. Eso genera cerca de 8.000 empleos a través de nuestra industria textil, pues que es una filial corporativa que se trabaja en todos los talleres satélites. Entonces, simplemente te quiero poner algunos ejemplos cómo nosotros, dependiendo del tipo de negocio, del sector de la economía, de la rotación del producto, tenemos unas negociaciones específicas. E inclusive ya cuando hablamos de productores de gran consumo, por ejemplo el caso con Caro, son productores que cada uno tiene unas dinámicas distintas. Seguramente la capacidad que tiene una compañía como AB InBev es gigante. Entonces, digamos que ahí son negociaciones como cualquier negociación natural, donde tendrán que encontrar un punto intermedio, unas promociones, unos puntos, y eso se concerta. Lo que nosotros buscamos es, te estoy hablando muy desde lo social, cómo garantizar, cuidar esos elementos, pero también tú empiezas después a traer aquí elementos complementarios. Por ejemplo, nuestras marcas propias. Cómo nuestras marcas propias son garantes de los derechos humanos. Entonces tenemos auditorías de calidad, de inocuidad, auditorías sociales y ambientales, para garantizar que nuestros proveedores que nos realizan esos productos, que la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, lo estén haciendo cumpliendo con los estándares que la industria y que el país y que el mundo espera de una compañía como Grupo Éxito. Y temas ambientales, por ejemplo. Entonces, caso específico, por ejemplo, de la ganadería. Estamos en la construcción de todo un modelo de ganadería sostenible para garantizar el monitoreo de la capa boscosa, garantizar todo el tema de calidad en el producto, bienestar animal. Entonces, cada sector, y así nos podríamos ir cada una categoría por categoría, por eso te digo que más que un área que gestiona, es un área que articula y que le entrega la responsabilidad a través de la referenciación de los mejores estándares de la industria a cada uno de los responsables. Y para eso también nos sirve mucho la forma, digamos, que trabajamos corporativamente, Grupo Éxito, parte también del Grupo Casino, donde permitimos también estar como una referenciación constante, y a través del Consumer Goods Forum, también, que es otra gran plataforma de retailers y de productores de manufactura, nos permitimos estar constantemente monitoreando e implementando las mejores prácticas
en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las cadenas de abastecimiento comerciales. Muchas gracias, Pablo. Pues no, me encantan todos esos ejemplos porque realmente impactan el territorio y también están teniendo un rol en distintos grupos de interés, no solamente, pues obviamente la cadena de suministro, sino también comunidades beneficiarias. Y aquí, pues quiero pasar en este tema conectando con lo que hacen en Bavaria, una empresa que tiene, pues, productora de cerveza, de la industria de bebidas, que ya desde, incluso antes de pertenecer al grupo AB InBev, venía apoyando todas las iniciativas de emprendimiento sostenible, cuando tenían la iniciativa de Destapa Futuro. Tú llegas justamente en el momento en que se empieza a transformar contundentemente hacia con una política de sostenibilidad. Y hoy en día vemos que tienen una cantidad de beneficiarios en temas relacionados con agricultura inteligente, con manejo eficiente del agua, con economía circular, con energías renovables. Cuéntanos cómo ha sido ese rol tuyo en Bavaria para lograr también ser parte de esta transformación. Bueno, muchas gracias. Creo que acabas de tocar uno de mis temas favoritos y es el tema del emprendimiento sostenible. La compañía, cuando empezó en este viaje hacia incorporar la sostenibilidad en el ADN y que fuera su negocio, lanza unas metas globales de sostenibilidad. Yo les estaba contando, nosotros lanzamos en 2018 5 metas globales muy ambiciosas, donde dijimos, vamos a ser abastecidas de energía eléctrica 100% renovable no convencional, vamos a reducir el 25% de las emisiones a lo largo de la cadena de valor y esto va a ser un Science-Based Target, está certificado como un Science-Based Target. Todos nuestros envases y empaques van a ser retornables o hechos en su mayoría de material reciclado. Vamos a lograr una mejora verificable, o sea, medible, en la calidad y cantidad de agua de nuestras cuencas que están en alto riesgo en el mundo. Y por último, todos nuestros agricultores van a estar capacitados, van a estar empoderados financieramente y van a estar conectados para ser resilientes al cambio climático. Esas son 5 metas que nosotros lanzamos en 2018 y son muy ambiciosas y en parte por la ambición es que también tuvimos que darle ese liderazgo de sostenibilidad al proceso de compras porque es el que maneja la cadena de valor, el que al final compra la energía, compra los empaques y demás, pero también digamos con un profundo conocimiento de que no teníamos todas las respuestas. Nosotros todavía no sabemos en algunos casos cómo vamos a llegar a esos 100% o a esa mejora verificable y está perfecto. No tiene que tener todas las respuestas y no creo que tenerlas todas las respuestas sea como el prerequisito para lanzarse al agua. Y nosotros, digamos, con ese reconocimiento de que no las teníamos, lanzamos esas metas y luego dijimos, tenemos que asociarnos con los mejores partners en el mundo y adicionalmente tenemos que garantizar que haya innovación y que podamos traer esa innovación a la mesa para que podamos llegar a cumplirlas. Entonces lanzamos nuestra aceleradora global de sostenibilidad, que de hecho es pues súper interesante, es una plataforma donde nosotros básicamente aceleramos startups en el mundo que ya tienen una respuesta a estos retos de sostenibilidad que nosotros hemos planteado. A cada uno de esos startups les damos $100,000 para que implementen un piloto, pero aunque $100,000 pueda sonar mucho y obviamente súper interesante para un startup, realmente la plata no es el diferencial de esta aceleradora, sino el verdadero diferencial es que nosotros le ponemos un equipo de trabajo a cada startup de personas de la compañía que tienen targets más o menos que afectan su remuneración si el startup le va mal, ¿cierto? Tienen personas de la compañía que están dedicadas a que el startup sea exitoso, a que implementen el piloto en nuestra compañía, o sea, con el riesgo de fracasar, con el riesgo porque innovar, digamos, hay veces que uno le va súper bien y hay veces que no, y tenemos que estar, digamos, dispuestos, abiertos a que no todos los startups van a ser 100% exitosos o todas las tecnologías van a ser breakthroughs, pero que estamos dispuestos como a equivocarnos también con ellos en el proceso. Y ese acompañamiento, ese abrirle las puertas a los startups es increíble porque curiosamente en el mundo del emprendimiento muchos startups consiguen fondos, capital semilla, pero no consiguen clientes, no consiguen nadie que les crea a su tecnología 100% innovadora y lo que nosotros estamos haciendo es abrirle las puertas. Obviamente,
una vez los pilotos sean exitosos, ya después los aceleramos y ahí sí es una aceleración nunca antes vista para ellos, porque pues la idea es que lo que funciona en Colombia pues pueda también funcionar en China prácticamente, y pues ahí tenemos más de 50 países donde tenemos nuestras operaciones y vendemos nuestras marcas en más de 150. Entonces realmente es un alcance global. Creo que esta plataforma ha sido súper interesante porque realmente nos ha puesto en la vanguardia de innovación, por un lado, y dos, también nos está trayendo respuestas e innovaciones que no solamente están teniendo un impacto ambiental y social enorme, sino que nos están trayendo unos ahorros muy importantes como compañía. Yo les quiero dar un caso porque pues no puedo ahorita centrarme y tomarme todo el tiempo, pero sí quiero darles el caso de uno de los startups de Colombia que aceleramos el año pasado. Es una compañía que se llama EWTech. Y básicamente lo que ellos hacen es reemplazar la soda cáustica y el ácido nítrico que nosotros utilizamos en el proceso de limpieza, y que obviamente consume muchísima agua, además que toca usar agua en unas temperaturas muy altas, por tanto también consume energía. Y ellos reemplazaban esta soda cáustica por una solución hecha a base de agua y electricidad que producían con una máquina que ponían ahí en la cervecería. Y antes de que ellos fueran a la aceleradora, ellos me habían enviado a mí varios correos. Yo coincidencialmente también ya los conocía de tiempo atrás y me han dicho, Caro, esta tecnología es buenísima, probémosla en Bavaria. Yo le había mandado esa oportunidad al equipo de calidad unas 5 veces, nadie le había parado bolas porque primero eso sonaba magia, segundo, todo el mundo vive con su día a día lleno de cosas, obviamente innovar y abrir un espacio para hacer un piloto en una cervecería, en el proceso, digamos, de la producción, que obviamente es un proceso supremamente sensible, pues nadie me ha parado ni 5 horas. Luego estos chicos aplican a la aceleradora global de sostenibilidad. Decidimos darles, pues bueno, les damos los $100,000 para hacer el piloto en Bucaramanga. Al principio en Bucaramanga yo creo que lo veían como como una carga también, como bueno, este piloto, pero pues eso, digamos, era la aceleradora global que venía desde el CEO, que ahí pues vuelvo a lo de Pablo también, obviamente es súper importante tener buenos líderes que le crean a esto. Y lo implementamos, oigan, todas las pruebas impecables a nivel microbiológico, pero con unos resultados fascinantes. Primero, 70% de reducción de agua. Ya no teníamos que usar agua caliente, entonces la reducción de energía también era muy importante. Y lo más interesante desde un punto de vista económico es que el tiempo de limpieza se redujo a la mitad. Y pues obviamente esto económicamente es súper interesante porque cuando yo estoy limpiando no estoy produciendo cerveza, y cuando yo estoy limpiando y no estoy produciendo cerveza estoy perdiendo plata. Entonces creo que era digamos, un caso súper chévere que demuestra como la innovación y el impacto no solamente en agua, en energía, que por supuesto es fundamental para nuestra estrategia, pero también el ahorro para el negocio y lo que nos estaba llevando a innovar en la forma de hacer cerveza. Luego les digo, primero que ahora Alpina los contrató también, están teniendo, pues digamos, conversaciones con otras empresas. Recientemente nosotros, de hecho, los contactamos con Coca-Cola porque no queremos ser la única empresa sostenible. Queremos que si esta solución nos sirve a nosotros, pues que le sirva bien a todos nuestros competidores también y a todos nuestros aliados. Y de hecho ahora el plan es que empecé con un piloto chiquito en Bucaramanga de $100,000, ahora los vamos a escalar a todas nuestras cervecerías en la zona, que son más de 13 cervecerías. Y entonces imagínense lo que esto significa para un startup como EWTech en términos de crecimiento, sumado a que en el crecimiento también, y volviendo un poco a lo que ya decía Pablo, antes los ayudamos con términos preferenciales de pago, porque yo no puedo pretender que una startup que está creciendo en este momento les pidamos un pago a 120 días, ¿no? Yo tengo que también ayudarles para no quemarlos en el flujo de caja. Y entonces eso ha sido súper bonito ver el crecimiento de ellos. Tan así que en época de COVID, una época, digamos, difícil en términos de inversión en CAPEX para las empresas, algo súper lindo es que vamos a implementar la tecnología de EWTech en nuestra cervecería más grande en Colombia, que es Tocancipá. Ya está, mejor dicho, el proceso andando para implementar. Entonces, esto se los contaba porque creo que estas plataformas de innovación, donde uno trae emprendedores que realmente están apuntándole a resolver retos que son de nosotros y de la industria, pero que tienen un outcome en sostenibilidad,
realmente nos pueden poner a la vanguardia, nos pueden acelerar el cumplimiento de nuestras metas y realmente empiezan a cambiar el ADN del negocio. Y es mucho más estratégico que, digamos, lo que nosotros hacíamos antes, que estaba súper bien, pero era más filantrópico que estratégico, que era financiar startups con capital semilla que no tenían mucho que ver con nuestra cadena de valor, que obviamente era importante para apoyar el ecosistema de emprendimiento en el país, pero que realmente no estaban necesariamente ligados con nuestro negocio. Y solamente quiero cerrar haciendo una cuña, pues que invito a todos los que están en la llamada, primero a que sigan a la aceleradora en todas nuestras redes sociales, porque estamos haciendo además un montón de contenido súper cool en Instagram, somos 100 Accelerator y también en LinkedIn y en Facebook. Y también que nos sigan porque las aplicaciones para el tercer cohorte abren en septiembre. Entonces, pues estamos buscando a todos los innovadores que nos traigan soluciones maravillosas y ahí también pueden ver un poco las tecnologías que estamos haciendo a lo largo del mundo y en septiembre pues los esperamos a todos con sus aplicaciones. Yo feliz de tener en todos los cohortes a varias empresas colombianas porque el talento de Colombia es infinito. Bueno, nada, esa cuña la vamos a compartir con nuestro equipo. Me encanta todo el tema de aceleración y de incubación de negocios sostenibles. Creo que el año pasado trabajamos conjuntamente en uno que se llamaba Corona Challenge. Creo que le van a tener que cambiar el nombre, pero Ahí solo qué pena hago la cuña del Corona Challenge. El Corona Challenge es una plataforma de incubación donde estamos incubando ideas que luego se van a volver emprendimientos. Entonces, digamos, en una fase un poquito más temprana y es más regional, es como a nivel Latinoamérica. Y con ustedes, digamos, gracias por eso, por ayudarnos con toda la diseminación del Corona Challenge. Ya en este momento estamos eligiendo a nuestro primer grupo de 20 empresas o 20 futuras empresas para el Corona Challenge, que es como un pipeline de esa aceleradora global más grande. Igual ahora hay una cantidad de hackatones e iniciativas a nivel global que también se llaman Corona Challenge por la situación que tenemos de la pandemia, pero me encanta que con la universidad hicimos sinergia para esto y bueno, ya sabremos cómo resulta esta fase de ideación en la universidad. También tenemos el programa de AN Impacta que abarca digamos, todos los focos desde la ideación hasta la aceleración y bueno, hacer este tipo de sinergias es muy importante para nosotros. Quiero volver con el tema que mencionaste recientemente acerca de filantropía, porque Andrea hace poco escribió un artículo relacionado justamente con este tema y que la sostenibilidad corporativa tiene que ir mucho más allá de la filantropía. Y hemos visto que justo en esta época del COVID han surgido muchas iniciativas que se centran en la responsabilidad social, en cómo ayudamos a las comunidades, pero quizás a veces tienen el riesgo de ser acciones aisladas y no necesariamente van en línea con una estrategia robusta de sostenibilidad. Entonces, pues cuéntanos cuál es la postura y también cómo podemos mitigar ese riesgo en las empresas y sobre todo en las empresas jóvenes que están ahora pues resolviendo pues cuestiones muy inmediatas de su operación. Ahí digamos que lo primero que quiero decir es que no es que esté en contra de la filantropía. Yo pienso que la filantropía, y si alguna vez me he oído en algún evento, es un valor personal y es un valor empresarial y es parte de la solidaridad. Y es digamos, como de querer solidarizarte y empatizar con el otro. ¿Qué inmenso reto le veo yo en el contexto corporativo? Es cuando tú equiparas eso a una estrategia de sostenibilidad. Porque cuando tú equiparas la filantropía a una estrategia de sostenibilidad, la condenas a fracasar. No te va a dar los resultados que te va a dar una estrategia de sostenibilidad. Son cosas diferentes, con propósitos diferentes, con alcances distintos. Y yo siempre lo he resumido así, la sostenibilidad empresarial se enfoca en cómo una organización hace la plata que se gana y no qué hace con la plata que le sobra. ¿Y qué hacemos con la plata que es una decisión de cada uno y ojalá todos la enfoquemos en lo que tenemos que enfocar y donemos, digamos que eso es absolutamente viable y perfecto. ¿Qué preocupación tuve yo al comienzo de la pandemia que originó esa columna? Porque eso es algo que yo he dicho siempre. Es que yo empecé a ver a las empresas en modo filantropía y yo dije, oh por Dios, esto o nos devuelve o nos potencia lo que realmente necesitamos. Entonces, claro, la respuesta inicial yo siempre he dicho, ya no sé si es un terremoto, pues claro que tiene que haber un tema de abre el bolsillo y mire qué tiene que hacer, esa es la respuesta inicial.
El reto es que tú pretendas ya desde la toma de decisiones corporativas que esas decisiones de filantropía te den los retornos de inversión que tú le pides a la sostenibilidad. Entonces ahí ya la pones a fracasar. Y lo otro digamos que la otra analogía que a mí me gusta usar acá y espero no genere mucha controversia, es que si nosotros nos quedamos en ese plano, pues el mayor exponente en su momento fue Pablo Escobar. Pablo, tú estás en Medellín, tremendo filántropo. Entonces, la discusión no la podemos dar desde el punto de vista de la filantropía, porque es que ahí no estamos haciéndonos cargo de nuestros impactos. La discusión a tan clara es desde la sostenibilidad empresarial y desde una pensada no solo de cómo el mundo me afecta a mi organización, sino cuál es mi impacto en los contextos en los que yo estoy operando, desde el core de lo que yo hago. Entonces, mi llamado tenía que ver con eso. Digamos que yo digo que la filantropía siempre estará bien y es un tema propio, es un tema tuyo, y tú, digamos que decidirás qué haces, qué donas, cuántos juguetes entregaste a final de año, etcétera, etcétera. Pero eso no puede estar equiparado a la sostenibilidad empresarial. No requiere las mismas cifras, no va a tener los mismos impactos. Eso no quiere decir que no tenga impactos, sí los tiene, pero no es lo mismo, no puede equipararse y no puede entenderse, en mi opinión, dentro de una estrategia de sostenibilidad empresarial donde lo que yo estoy analizando es un contexto y mirando unos riesgos y unas oportunidades que se derivan de unos temas ambientales, sociales y económicos que están directamente ligados a mi habilidad de capturar y retener valor empresarial. Entonces, tenía más que ver con eso. Digamos que hoy en día siento yo que las empresas, pasado el shock, ya están otra vez en modo mirar cómo hago esto sostenible, porque además la filantropía tiene su límite complejo y es, pues, si no tengo caja y mi prioridad es mantener empleados, ¿cómo logro yo, digamos, que casar esos dos elementos? A eso se enfocaba mi columna y se sigue enfocando y es un poquito a darle a las cosas las justas proporciones y entender que la filantropía sí, yo considero que es un valor y creo que estoy segura que todos los que nos están viendo de una u otra manera lo están ejerciendo, pero no es lo mismo que una estrategia de sostenibilidad empresarial. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que la filantropía en sí misma como dices tú, un valor también que va desde lo personal, que se ha despertado en todos los niveles, porque tenemos que ser solidarios. Estamos viviendo un momento, creo que el más retador de nuestra generación, y pues son iniciativas necesarias. Y yo creo que es complementario a una estrategia de sostenibilidad. Eso es, quería abordar ese punto porque quizás algunas empresas que de pronto no saben cómo hacerlo, están viéndonos y que tienen que justamente saber ligar sus estrategias de filantropía o las iniciativas y causas que lancen o las campañas que motiven en esta época que vivimos. Bueno, pero vamos a pasar a un tema que me encanta y que está relacionado con la gobernanza y, digamos, el liderazgo institucional para la sostenibilidad empresarial. Y quiero aquí en este punto, Pablo, preguntarte cómo ha influido, y creo que lo mencionaste brevemente al principio, pero cómo ha influido el buen gobierno corporativo en la estrategia transversal del Grupo Éxito. Tienen ustedes hoy 5 retos que están relacionados con los ODS. De cualquier forma, es una organización más compleja. ¿Cómo ha sido determinante este liderazgo desde los más altos directivos de la organización? De acuerdo. Ahorita voy a hacer como un pequeño contexto para responderte eso, pero también me gustaría hacer un comentario con el punto que estaban discutiendo, donde siento inclusive que hay muchas perspectivas, compartiendo el fondo de la opinión. A ver, nosotros desde Grupo Éxito, como tú bien lo mencionas, públicamente hemos declarado 5 grandes retos. Nosotros declaramos que el éxito del Grupo Éxito está en su gente y es donde hablamos de atracción, retención y desarrollo del talento, equidad, diversidad, inclusión, y cada uno de esos temas le tenemos, digamos que una batería de apuestas. Nosotros somos una empresa certificada por Equipares en equidad de género y al mismo tiempo, digamos, somos los mayores empleadores privados de Colombia. Entonces, eso es parte de nuestra acción de negocio, pero la forma es cómo y qué calidad de empleo estamos generando. Entonces, todas las posibilidades que nosotros podamos hacer generando empleo en más de 120 municipios, en 23 departamentos, hace la diferencia. Entonces, por eso hablo del éxito del Grupo Éxito está en su gente. ¿Quién lidera ese reto internamente? El vicepresidente de Recursos Humanos, y asociado a él tenemos un grupo de trabajo de todas las áreas que trabajamos promoviendo este tipo de iniciativas. Vida Sana, donde lo que declaramos en Vida Sana es democratizar los estilos de vida saludable.
nosotros somos un gran vendedor de alimentos del país y también un gran vendedor de textiles y también un gran vendedor de equipos de gimnasia, por ejemplo. Entonces, lo que queremos promover a nuestros clientes, a nuestros empleados, a nuestros distintos grupos de interés, es cómo les ayudamos a tener estilos de vida más saludables. Aprovechando que Caro ya hizo una cuña, yo también voy a hacer una, y es, si ustedes tienen la aplicación de Éxito o la aplicación de Carulla, eso todavía no lo hemos lanzado con comunicación pública, pero ya está disponible. Si ustedes se meten a la aplicación, hay un componente que llama Vida Sana. Cuando ustedes le pongan en Vida Sana su cédula, pues ustedes si se ingresaron con su cédula a través de la información de la compañía, rastreamos la información y hoy, basados en la circular de nutrición saludable del Ministerio de Salud, le estamos ofreciendo a los clientes, según su compra, qué tan saludables se están alimentando. Y asociado a eso, anclamos unos descuentos para que las personas puedan, digamos que, incentivar la compra de esos productos que le ayuden a complementar su balance nutricional. Entonces, Vida Sana lo tenemos, digamos que además desde otros puntos de vista. En este momento, por ejemplo, todo el tema de salud mental al interior de la compañía, nosotros somos unos grandes privilegiados de tener un empleador que nos da la estabilidad del trabajo, pero al mismo tiempo sabemos que el teletrabajo nos está metiendo unas jornadas de 14, 15, 16 horas al día. Entonces, parte de las reflexiones que hemos tenido hace 2 meses empezamos cuando apenas estábamos cayendo como en esta cuarentena, a decir, venga, promovamos con las personas todavía la vida sana, empecemos a enviarles tips para que balanceen la vida. Con Carulla hicimos toda una estrategia para que la gente cocinara en casa recetas más saludables. Entonces, ahí tenemos otro de mercadeo e innovación de la compañía y tenemos todo un equipo asociado en la vicepresidencia comercial, fortaleciendo el portafolio de productos saludables, en la vicepresidencia de recursos humanos atendiendo a los empleados y todas las distintas áreas que apoyamos. Mi Planeta, igual. En Mi Planeta tenemos 5 grandes elementos donde trabajamos: huella de carbono, que ya hice un poco la alusión al tema, movilidad sostenible para hacer una plataforma. Nosotros en últimas tenemos plataformas dispersas por todo el país. ¿Cómo logramos que nuestras plataformas también habiliten la movilidad sostenible, eléctrica y activa? ¿Cómo nosotros podemos vender productos que estén fortaleciendo los portafolios? Entonces también es una oportunidad comercial. ¿Cómo anclamos esto también a una oportunidad comercial en donde debemos tener una acción? Nosotros tenemos unas ferias de movilidad empresarial sostenible dentro de nuestro plan empresarial de movilidad sostenible para que los clientes, para que los empleados puedan acceder a buenas alternativas y opciones que decidan cambiar sus estilos de vida en la forma como se movilizan. Inclusive en un momento como este, quienes tenemos esa gran convicción de que la movilidad particular en carro tiene que cambiar, una de las grandes preocupaciones que estamos diciendo es qué va a pasar con el transporte público y las aglomeraciones. Entonces ahí también vemos una oportunidad para decir, promovamos la bicicleta, promovamos medios alternativos que permitan que no todo el mundo se vaya a terminar yendo a los carros y colapsando las ciudades, empeorando la calidad del aire. Entonces ahí hablo de cambio climático, hablo de movilidad eléctrica, todo el tema de gestión forestal y cómo con protección de los ecosistemas y cómo nuestras cadenas de abastecimiento en los commodities que son clave están libres de deforestación. Ese es un pilar muy importante donde trabajamos día a día, pilar importantísimo inclusive en un país. Cuando nosotros hicimos la película Magia Salvaje en el año 2014, una película que lo que hizo fue destacar la biodiversidad del país, entregarle ese testamento de la biodiversidad. Hoy digamos que nuestro llamado es cómo lo protegemos y cómo cada ciudadano lo protege, cómo cada empresa lo protege. Ahí tenemos otro capítulo fundamental, la economía circular. Inclusive con Brigitte hemos hablado en distintas ocasiones para entender cómo logramos compensar todos estos elementos de la economía circular, lo que está pasando con el plástico, cómo ponderamos cuando reducimos el plástico, cómo hacemos para que no se dispare el desperdicio de alimentos, cómo habilitamos la economía circular, tenemos un mejor etiquetado de producto. Ahí hay otro gran componente. Y los temas de construcción sostenible. Les decía que Grupo Éxito tiene el vehículo más grande inmobiliario del país a través de los centros comerciales, que es Viva. Entonces, como nuestros centros comerciales son ejemplo de sostenibilidad, el único centro comercial certificación Platinum en Colombia es Viva Envigado y el resto de los centros comerciales son certificación LEED en sus distintas categorías. Ese comité lo lidera la Vicepresidencia de Servicios. Ya les hablé previamente del Comité de Comercio Sostenible que lo lidera la Vicepresidencia Comercial y la Fundación Éxito que lidera la causa Cero Desnutrición. Y ahí también hago un comparendo. Uno tiene que ser tan cuidadoso como llega al PIG, pero también uno tiene que tener mucha sintonía con la realidad del país. Es decir, entender cada una de las líneas del PIG para entender ahí cuál es el rol de la sostenibilidad, pero también entender el rol que tiene una compañía como Grupo Éxito. Tenemos cerca de 8 millones de clientes, 7.000 proveedores.
Hace N años esta compañía trabaja el tema de alimentos y nutrición, entonces ahí tenemos una mega articulada con los ODS, con una metodología que inclusive la Fundación Éxito es una fundación de segundo piso que trabaja con organizaciones en el territorio, que lo que ayuda es a entender uno de los flagelos más importantes. Entonces ahí junto un poco filantropía, pero también con una visión estructural. Entonces nosotros no podemos simplemente estar tranquilos generando unos dividendos enormes, entendiendo que todavía hay niños que en Colombia por falta de nutrientes no van a salir adelante jamás. Es decir, cuando uno ya quiere atender a un niño a los 6 años, a los 7 años ya es muy tarde, porque la diferencia se hace en los primeros 1000 días de vida, la gestación y los primeros 2 años. Ahí es donde la Fundación Éxito lidera todos los grupos de interés, los recursos de la Fundación Éxito, es decir, los resultados de la Fundación Éxito son de la Fundación Éxito, no necesariamente del grupo, porque la Fundación trabaja con los gobiernos locales. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo Nacional tiene un indicador en desnutrición crónica, los planes de desarrollo municipales que se están aprobando y distritales en Bogotá se les incluyó. Eso es un trabajo de relacionamiento, de pedagogía. Nosotros fuimos los embajadores del ODS número 2 para Colombia. Entonces también lo que buscamos es entender una de esas grandes problemáticas donde también sentimos que como sector privado y en un momento donde el sector privado tiene esas complejidades de legitimidad, de confianza, cómo no nos desconectamos de las grandes preocupaciones. Entonces ahí junto un poco una estrategia que tiene distintos actores responsables, pero también una sintonía enorme con la realidad del país. Todo esto se gestiona, te lo mencionaba, como a través de unos comités, pero que la Junta Directiva del Grupo Éxito tiene un comité de sostenibilidad. Digamos que cada que hay una Junta Directiva yo estoy presente dando los resultados a ese comité, donde lo preside digamos que el presidente de la Junta Directiva, están los miembros independientes y patrimoniales, que también eso lo que nos permite es garantizar que desde el más alto nivel corporativo, la Junta Directiva, el Comité de Presidencia de Sostenibilidad, los distintos comités ya con los equipos, garanticemos que los indicadores, que las prioridades corporativas estén completamente alineadas y que los responsables entiendan su tarea, que desde el área de sostenibilidad seamos un acompañamiento y un apoyo y quien garantiza la gestión y el reporte de la compañía y va introduciendo los nuevos desafíos, porque como te digo, en la medida que más avanzamos, más desafíos nos van llegando. Uno cree que mira todo lo que hicimos en esto y cada que uno da 2 pasos o se referencia con otra compañía, uno dice, pues pucha, todo lo que nos sigue faltando. Y yo creo que esa es la virtud y creo que las personas que nos están viendo es lo apasionante y lo afortunados que somos de trabajar en una empresa, pues en el caso mío como Grupo Éxito, pero en un tema tan interesante que es cómo alinear una estrategia corporativa en torno a una visión ambiental, social, económica y gobierno corporativo articulada y armónica. Muchas gracias. No, ustedes realmente tienen articulado todo el nivel directivo, lo tienen muy organizado. Me encanta el ejemplo porque realmente están en cada una de los flujos de operaciones y bueno, pues es un muy buen ejemplo a seguir para otros sectores. Ahora yo quiero preguntarle a Carolina un tema que ya nos lleva un poco más hacia la lucha y la acción climática, cómo la sostenibilidad corporativa y las empresas realmente contribuyen a este fin. Y quiero empezar con algo que me inspiró mucho. Yo estuve en el TED del CESA, que fue el año pasado, tú participaste en este evento y ahí pues nos dejaste muy inspirados porque fuiste la única mujer colombiana que participó en esta expedición a la Antártida. Y yo quisiera que nos cuentes cómo terminas, bueno, tú que eres abogada, esto es una expedición que casi que reunía solamente científicas, eh, pero tú has ido compaginando ambos caminos y la innovación empresarial en Bavaria y todos los temas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que han priorizado, pues justamente tienen que ver con ciencia y tienen que ver con lo que estamos haciendo en las empresas para mitigar los efectos del cambio climático. Cuéntanos cómo conectaste esta experiencia que tuviste con lo que estás haciendo hoy en Bavaria. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ahí hay 2 cosas importantes que quiero decir y es alejar de la ciencia. O sea, todas las decisiones que nosotros tomemos como compañía, y no solamente en el sector privado, también las decisiones de política pública, o sea, todo hoy en día tiene que estar basado en la ciencia, porque si no, realmente no vamos a poder como resolver el riesgo al que nos estamos enfrentando. Entonces, creo que eso es súper importante. De hecho, pues para mí es como uno de mis misiones dentro de la compañía,
Cuando me fui a la Antártida, que fue pues una experiencia maravillosa, nos fuimos 88 mujeres de diferentes países del mundo a estar un mes en la Antártida. Me fui además con una de mis ídolos, que pues es Cristiana Figueres, una mujer increíble que en realidad fue pues una de las grandes autoras del Acuerdo de París, o pues era la secretaria de la convención en el momento, obviamente una líder excepcional para lograr que eso sucediera. Pero sí, en esa expedición realmente la mayoría eran científicas. Y en esa expedición, digamos, lo que se buscaba también en cierta medida era empoderar a esas mujeres que están trabajando en la ciencia, que tienen además todas PhD, postdoc y demás, para que influencien la toma de decisión. Porque muchas veces pues, las personas que trabajan en ciencia se sienten un poco desconectadas de la toma de decisión, de cómo pasan a influenciar esas decisiones de política pública en muchos niveles, y creo que hay muchos ejemplos donde podemos mostrar la desconexión. Quizá mi narrativa y como la razón por la cual estuve con ese grupo es porque yo soy la otra cara de la moneda. Nosotros estamos trabajando en cómo logramos tomar decisiones con base en la ciencia. Y entonces es súper importante como articular esos dos procesos, y hoy en día creo que eso es fundamental, que empecemos a tener esa noción de decisiones basadas en la ciencia para poder realmente estar en límites planetarios, que creo que es algo como uno de las grandes brechas que tenemos. Si podemos hablar, por ejemplo, del Acuerdo de París de cambio climático, ustedes ven que el Acuerdo de París, por ejemplo, la meta, digamos, global de mitigación es mantener la temperatura global promedio muy por debajo de los 2 grados. Esa decisión que se toma en el Acuerdo de París, que pues obviamente igual creo que es un gran avance como humanidad haber logrado ponernos de acuerdo en eso, no es una decisión basada en la ciencia, fue una decisión política, porque 2 grados fue la decisión política a la que llegaron los gobiernos del mundo. Pero si uno ve, digamos, las proyecciones científicas, sabemos que si llegamos a calentarnos 2 grados, digamos, en relación con temperaturas preindustriales, pues realmente nos estamos pues, encaminando a un escenario de consecuencias irreversibles y muy graves para la sociedad, que creo que además eso suena muchas veces como algo catastrófico y futuro, pero creo que la coyuntura actual de la pandemia, que nos sacudió tanto, nos está demostrando que realmente somos vulnerables, que podemos sufrir riesgos muy grandes, en este caso un riesgo a la salud, que seguramente además está exacerbado por la pérdida de ecosistemas y demás, pero que definitivamente es algo pequeño comparado a lo que podríamos estar enfrentándonos en un escenario de crisis climática. Entonces, eso digamos como sería para decir por qué creo que las organizaciones tienen que basarse en la ciencia, y creo que ahí también articularse mucho con lo que venía diciendo Andrea, en que tenemos que reportar de forma seria la medición de impacto de nuestros proyectos, porque volviendo al tema, no, esto no es un nice to have, esto hace parte como del ADN del negocio, y lo que nos va a garantizar que seamos negocios competitivos y viables en este siglo. O sea, ya la empresa que no cambie su ADN, realmente va a salir del mercado en este siglo. A mí no me cabe la menor duda de eso. Eso por un lado. Y quizá lo segundo, ya más en un tema personal, yo creo que para mí fue muy valioso estar en la Antártida, porque son como esas experiencias de vida transformacionales. Muchas veces uno dedica su vida a proteger el planeta, a proteger la naturaleza, muchas veces desde un escritorio en una cultura 100% urbana. Nosotros todos somos una cultura superurbana, que hemos perdido ese link o esa relación íntima que tenemos con los ecosistemas. A la gente se le olvida de dónde viene el agua, se le olvida que necesitamos lo más básico, que es un ambiente sano para poder prosperar como sociedad. Y yo creo que poder estar como en esos lugares tan increíbles, pues definitivamente por un lado es una fuente de inspiración, porque a veces uno se siente solo en este proceso, y creo que es muy importante siempre tener un motor que lo llene a uno de optimismo. Yo en esa charla de TED hablaba de que tenemos que ser optimistas testarudos en el sentido en que no hay de otra, o sea, tenemos que estar convencidos de que lo podemos lograr, porque si no ya la batalla está perdida desde el momento cero. Entonces, eso por un lado. Segundo, de conectarse con un montón de mujeres fascinantes que están trabajando cada una desde frentes diferentes por construir un mundo mejor. Y en ese sentido creo que es muy importante poder también compartir espacios contigo, con André, con Pablo, con personas que uno ve que están trabajando también, cada uno desde su frente, pero que nos une, digamos, esa visión de que un mundo mejor y más sostenible es posible. Es muy importante, y generar esas alianzas y generar como esa visión compartida es algo que lo recarga.
Y por último, lo último que quisiera decir de Antártida es que es impresionante para mí la contradicción que enmarca la Antártida, porque por un lado pues es una experiencia como más allá de lo terrestre, ¿no? Porque uno está en un continente de hielo que no se asemeja a nada de lo que uno haya conocido antes, obviamente, donde uno se siente supremamente vulnerable y frágil porque uno lo llegan a dejar un día ahí solo, pues no sobrevive por nada del mundo, o sea, donde uno se tendría que enfrentar a las condiciones más difíciles y donde uno puede como darse cuenta de su propia fragilidad como ser humano. Entonces ese es lugar imponente, ¿no? Donde uno ve esas montañas llenas de nieve, unas temperaturas súper bajas, solo blanco y azul. Y de repente, por otro lado, sabemos que es uno de los lugares que está siendo más vulnerable al cambio climático. Entonces, el lugar majestuoso, imponente, en el que uno no sobreviviría, es también el sitio que está sufriendo como impactos devastadores de nuestra propia acción humana. Entonces, es como también ese recordatorio de que, pues, de que está en nuestras manos revertir esta situación que está poniendo en jaque al planeta entero y, por supuesto, a nuestra supervivencia, porque así como André decía, la filantropía obviamente divino, el que lo tenga en su casa y en su corazón, nice to have, pero también lo mismo con el futuro del planeta. No se trata de salvar al planeta, qué rico si ese es el sentimiento de uno, excelente, pero se trata realmente es de garantizar la sostenibilidad de nuestra generación, de las que vienen y pues por supuesto de todos los otros seres con los que convivimos en el mundo. Entonces, pues yo creo que esas serían como mis reflexiones iniciales de ese viaje. A nivel de la compañía que me dejó, yo creo que ese tipo de experiencias siempre fortalecen mucho el desarrollo al que uno llega en la compañía. Y quizá una anécdota, nunca la había contado, pero algo muy bonito fue cuando yo llegué de la Antártida. Justo llegaba a mi cargo, pero cambiaba de jefe. Mi jefe, que en ese momento era Dominique Reyes, que hoy en día es la directora de la Fundación Bavaria, que es otra de esas mujeres increíbles que en verdad es maravilloso trabajar y aprender de ella, pero casi que ni nos conocíamos. Y yo, loca, cuando me fui a Bavaria, cuando me fui a la Antártida, me fui en la expedición y dije, no, pues yo llego y al día siguiente voy a trabajar. Yo no pensé que iba a estar totalmente transformada como ser humano, emocionalmente súper vulnerable. Además que uno, para llegar al continente, uno pasa por una cosa que se llama el pasaje de Drake, que entonces son olas de hasta 14 metros, donde además uno se enferma. En la ida nos había tocado muy tranquilo, pero en el regreso nos tocaron olas de 12 metros, fue súper duro a nivel físico y después también a nivel emocional, despedirte de todas las personas que ya se te habían vuelto tu familia después de un mes de cero celular, cero computador y estar conviviendo 24/7. Y entonces yo le escribí a mi jefe en ese momento como, oye, yo la verdad creo que no poder ir a la oficina el lunes, como que dije, yo la verdad creo que me arrepiento, o sea, de haber dicho que yo volvía inmediatamente a trabajar, o sea, yo llegaba el domingo, yo ya a las 7 de la mañana me veía trabajando y le escribí un mensaje y le dije, ¿tú crees que yo puedo volver el martes? Y ella, sin conocerme también ahí en ese momento, me responde y me dice, Caro, es que te necesito para que pensemos en una cosa, puedes venir a mediodía. Y yo dije, bueno, me tocó. Yo llegué a la oficina, oigan, con los nervios a flor de piel, porque yo estaba súper conmovida con todo lo que había vivido en la Antártida. Y me dice Dominique, mira, también había nuevo presidente en Bavaria, que es el actual presidente Marcel Regis. Y me dice, mira, Marcel quiere tener una gran apuesta en sostenibilidad, algo grande, un legado para el país, o sea, algo gigante. Si yo te diera $1.000.000, ¿tú en qué lo invertirías? O sea, si yo te digo, tú tienes $1.000.000 para armar un proyecto más grande, ¿tú en qué lo invertirías? Esto fue recién conocidas, mediodía, después de la llegada a la Antártida. Yo le dije, mira, nosotros venimos trabajando en un proyecto en el páramo de Santurbán desde el año pasado, pues invertimos el año pasado $200.000 aproximadamente en este proyecto. Yo creo que es el proyecto más estratégico que tenemos. Los páramos son súper vulnerables, el páramo de Santurbán ni hablar, o sea, solo poner en Google páramo de Santurbán para ver el gran riesgo en el que se encuentra en el país. Y es pues la fuente al final abastecedora de una de nuestras plantas. Estamos trabajando con base en la ciencia, tenemos los aliados y demás. Yo creo que es ese proyecto. Y ella me dijo, mira, yo creo en ti, o sea, ella compró la idea, me dijo, tienes una semana para que le presentemos esto a Marcel. Y entonces fue súper bonito porque con toda la recarga de energía de la Antártida fue sentarnos esa semana, listo, llego de la Antártida una semana a presentarle a Marcel ese proyecto
y el proyecto es lo que hoy en día es la gran apuesta de Bavaria, que es Mi Páramo, que luego se vuelve la razón por la cual Bavaria saca una marca de agua, que es Agua Salva, la marca que además gran parte de sus ganancias se las da al proyecto. Creamos el comité de Agua Salva, en el cual además está Brigitte. Bueno, mejor dicho, todo lo que desencadena después, pero así como una anécdota linda para compartirles de las cosas bonitas que pueden llegar también, que uno no sabe que le esperan. Luego de pasar por el pasaje de Drake, llegué a una compañía con una jefe fantástica que creyó en el proyecto, que ha sido pues uno de mis proyectos más lindos en Bavaria y que creo que va a durar por el muy largo plazo. Entonces ahí quizá esa anécdota para terminar de contarles. No, pues muy inspirador porque realmente fue un ejercicio absoluto de liderazgo y de liderazgo transformado desde lo que viste como persona en esa expedición y cómo llegas justamente a transformar a la organización y a llevarla a un nivel superior, pues con este proyecto que pues realmente impacta mucho nuestras regiones y pues la fuente hídrica de nuestro país son los páramos. Entonces, pues nada, yo me quedo muy inspirada. Ahora ya, bueno, nos queda todavía una media hora máximo, pero antes de dar paso a algunas preguntas del público, quiero volver nuevamente a Andrea, porque pues a mí realmente me ha encantado la iniciativa que han liderado desde el GRI en el tema de programa de negocios competitivos para pymes, que lo han desarrollado en cooperación con el gobierno suizo y que han llevado realmente a un siguiente nivel todo ese proceso de implementación del programa en Colombia para justamente impactar a empresas más pequeñas. Y ahí quiero ligarlo con un valor muy importante en este momento y es que la resiliencia está teniendo todo el protagonismo a nivel empresarial y organizacional y personal. Todos estamos justamente adaptándonos muy rápido a la realidad y la resiliencia es un concepto que tal vez utilizábamos, pero no lo habíamos vivido en carne propia. Y aquí en este punto es donde quiero ligarlo con el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad necesita adaptabilidad y resiliencia. Entonces, quisiera que desde tu experiencia y como lo han venido trabajando con las pymes en este proyecto, ¿cómo ligas estos dos conceptos de adaptabilidad y resiliencia al principio de materialidad? ¿Cómo en las organizaciones tenemos primero que entender el principio de materialidad y cómo desde nuestro contexto, nuestras condiciones y nuestra operación podemos priorizar para justamente reportar de la mejor manera? ¿Cómo me gustaría en este momento poder ver la cara de las personas que están para saber qué tan ubicados quedaron cuando dijiste la palabra materialidad? Porque normalmente, digamos que la gente no sabe qué es y a riesgo de ser reiterativa, la columna vertebral de los estándares GRI es partir de la base de que ninguna organización puede gestionar todos los temas de sostenibilidad, ni debe gestionar todos los temas de sostenibilidad, sino que tiene que ser una priorización. Entonces, si yo lo miro desde el contexto, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos, 169 metas, 234 indicadores a nivel de Naciones Unidas, unos tantos más a nivel país, pues eso es insostenible, eso es inmanejable, ingestionable, etcétera, etcétera, si es que esa palabra existe. Entonces nosotros venimos desde hace un buen tiempo trabajándole a este concepto de materialidad, donde uno como organización básicamente lo que hace es abrir la mirada a los grupos de interés y preguntar cuáles son esos temas que usted como grupo de interés crítico mío cree que yo debo estar gestionando y por qué. Y cómo desde una mirada de mi cadena de valor yo priorizo unos impactos sobre otros. Y digo, listo, relacionado con mis impactos, estos son los temas más positivos y negativos, presentes y futuros. Estos son los temas que yo debo estar gestionando y eso lo ligo a una cosa más amplia que es el contexto donde yo estoy parqueado. Entonces, mi principio de materialidad va a ser que yo en Colombia priorice unos temas distintos que si yo soy quizá una multinacional que tiene operación en Colombia, Alemania y Dinamarca. Esos contextos de sostenibilidad hará que haya unos temas más prioritarios en esos países y otros más prioritarios acá. Y eso me debería llevar a mí a una lista de prioridades que digamos que debe ser el foco central de mi estrategia. Y en ese proceso pasa una cosa muy interesante que tiene que ver con la resiliencia.
y es que la organización pasa por el incómodo momento de tener que preguntarle a los grupos de interés ellos qué quieren. Y eso es muy retador. Cuando nosotros hicimos la primera introducción de esto, cometimos, creo que las organizaciones, todos los errores habidos y por haber de manejo de grupos de interés. Y era ir a preguntar, ¿y usted qué quiere? Entonces, por supuesto, la gente llegaba con la lista eterna de las cosas que se querían. Pero ha sido un proceso de entender dónde se parquean los demás, qué necesidades tienen, qué expectativas razonables hay con respecto a mi gestión. Y ese ejercicio de capital social de la organización, del manejo del capital social de una organización, ha probado ser muy valioso en tiempos de resiliencia de COVID. Porque de alguna manera lo que te daba es como entrenamiento ahí de cómo se gestiona este capital social más amplio y este contexto más amplio de desarrollo, donde quizá una organización que tradicionalmente se ha gestionado únicamente por indicadores financieros, pues se le abre el espectro, y se le abre el espectro de lo ambiental, de lo social, de lo económico, que no es lo mismo que lo financiero, y cómo esos impactos, pues al final pueden tener una correlación con lo financiero, pero pues hay definitivamente un contexto más amplio. No en vano decimos nosotros que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué nos encontramos nosotros? Nosotros dimos, mire, lo que hemos visto es que en COVID todo el mundo está improvisando, y el que diga que no está improvisando está mintiendo, porque nadie tenía esto planeado y organizado. Pero como en toda buena, no sé, como sucede siempre en el teatro, improvisa el que es mejor actor que el que no, el que ha estudiado que el que no, el que está, digamos que más fogueado que el que no. Entonces lo que nosotros hemos visto es que ese ejercicio riguroso y serio de hacer un análisis de materialidad le permitió mucho mejorar a las empresas que venían trabajando bajo estándares de ley y entender el contexto y parquearse y entender, listo, cuáles son los críticos, y ya teníamos un capital social con esos actores críticos. Y una cosa que sí observamos en el proceso es que quizá un grupo de interés que la gente ya daba, siempre lo ha considerado muy importante, pero de alguna manera entendía chequeado, que eran empleados y colaboradores, al top de la lista. Y volvimos a ese momento donde está en el top de la lista y lo principal era garantizar, digamos que este elemento. Y si lo conecto con el programa de negocios competitivos de PRI, decidimos ir un pasito más a contarle a las pymes, ¿usted siente que este proceso lo preparó mejor para COVID? ¿Y cómo? Porque pues lo más fácil es decir sí. Y nos decían como una cosa que a mí me encantó, y decía, mire, a mí el proceso de hacer, digamos que el análisis de materialidad de cuentas con un estándar internacional me abrió los ojos a la innovación. Y al abrirme los ojos a la innovación y a poder pensar distinto en una sociedad que es, lo decía Caro, primero muy urbana, acá no hay estaciones, acá nosotros vivimos los días muy parecidos unos a otros, les me permitió por lo menos parquearme mejor en este escenario para que se me ocurran cosas diferentes. ¿Sí? Y eso creo yo en una pyme es muy potente. En un momento, digamos que como el actual, donde están en este momento luchando por la supervivencia. Y nosotros digamos que tuvimos una discusión interna en el equipo, que creo que la tuvo todo el que de pronto no es médico, y es uno cómo llega a servir en estos momentos, si uno no está en la primera línea. Nosotros dijimos, nuestro core acaso en las pymes, o sea, nuestro core de a quién le podemos servir. Por supuesto, a las grandes siempre les hemos servido y de acá seguiremos. Nuestros estándares, para los que no lo saben, son gratis, son un bien público gratuito. Lo dijimos acá, digamos que un elemento esencial es poder apoyar gobierno y pymes y mirar los esfuerzos de política pública que necesitan en materia de estandarización ambiental, social, económica, y por otro lado, estar abiertos a ver qué necesitaban las pymes, y eso es lo que hemos ido identificando. Digamos que el mayor factor de resiliencia derivado de este manejo de grupos de interés, una mayor apertura a la innovación, dicho por ellos mismos, ¿no? Y el tercer elemento que sale mucho es el mejor manejo del talento humano, una mejor comprensión, porque eso no siempre se da en la pyme, de entender esos grupos de interés. El día a día de nuevo no te da para estar en esto, entonces es decir, poder entender mejor qué mueve a la fuerza laboral. Digamos que nuestra primera preocupación ahí siempre fue pues la supervivencia, ¿no? Necesitamos lograr que las pymes sobrevivan, y digamos que a lo que nos hemos volcado nosotros desde GRI es a entregar tanta información, tanta conocimiento y tantas conexiones como sea posible hacia las pequeñas y medianas, y de hecho lanzamos, no sé si lo vieron, un consultorio SOS Sostenibilidad para Pymes, donde estamos abiertos a cualquier tipo de inquietud. Ahí vuelvo a la abogada de esos consultorios jurídicos donde a uno le llegan dudas, algo así. Y lo que nos hemos encontrado es que, por supuesto, ninguno tiene dudas de materialidad. Ninguno te va a decir, tengo una inquietud con respecto a la materialidad.
pero sí hay inquietudes con respecto al talento, a los temas de salud mental que lo hablábamos antes de arrancar, a temas de innovación, de mercadeo, etcétera, etcétera. Y digamos que ahí va la discusión. Nosotros tenemos 400 pymes en el programa acá en Colombia y más o menos 600 en el Perú. Y en el Perú los resultados han sido similares, ¿no? Ha dado una conexión ahí interesante entre más de sostenibilidad, más me abre a innovar y entender grupos de interés y el contexto donde opero. Muchas gracias, ¿no? Y me encanta que lo hayas explicado porque quizás existen personas en nuestra audiencia que todavía no conocen bien el concepto. Es un concepto técnico, pero qué bueno que lo conectaste con esos dos valores de la sostenibilidad. Yo creo que para ir cerrando voy a hacer una pregunta para todos y quiero conectar esta fase última de la discusión con las finanzas verdes. No podemos bajar la guardia respecto a la lucha que tenemos como humanidad frente a las acciones contra el cambio climático. Vemos que hay una cantidad de iniciativas muy contundentes, por ejemplo, lo que vemos con el Pacto Verde Europeo, que ha sido pues una de las apuestas más determinantes de un continente por que el modelo de desarrollo económico no tenga un componente verde, sino que es el camino. El modelo de desarrollo económico es la única manera de crecer de forma inclusiva, incluyente y sostenible. Esto lo vemos a nivel de gobierno, pero a nivel de comportamiento financiero y cómo se mueven los flujos de capital, hemos visto, ya hay algunas evidencias teóricas, hay artículos que nos cuentan que la inversión sostenible se ha visto levemente impactada en tiempos de coronavirus. Quiere decir que las inversiones en bonos de carbono, en fondos que tienen en cuenta aspectos relacionados con la sostenibilidad, con la conservación de la biodiversidad, que priorizan inversiones en proyectos que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza, pues no se han visto tan afectados como otros sectores. Entonces yo quisiera que, empezando con Pablo, que también está que está muy metido en el mundo corporativo, ¿cómo ven ustedes esto en el grupo de éxito? ¿Cómo ven ustedes la oportunidad que existe de invertir en el clima, en la acción climática, en proyectos que son relevantes para que haya acciones muy contundentes frente al cambio climático? De acuerdo. Ahorita Andrea hizo un comentario me sumo a él. Muchas veces este tipo de espacios sin saber cómo está reaccionando las personas es difícil. Yo quisiera hacer un comentario, es un comentario que hago en muchas de las reuniones que tengo internas, pero también cuando tengo la posibilidad de ir a hablar con emprendedores o con universidades, y es, yo siento que la agenda de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos devela el camino de ese consenso global. Esos 17 ODS nos dijeron hacia dónde debe mover el mundo. Y antes de responder tu pregunta, yo diría no debe nacer emprendimiento o no debe existir empresa que no entienda cuál es su rol o cuál es su marco en el concepto de los ODS. Yo siento que ahí, inclusive, cómo la innovación permite aplicarse. Si alguien está creando una empresa, ¿cómo entiendo esos problemas que nos están dando los ODS para que mi emprendimiento entre ahí? Entonces simplemente hago ese contexto porque siento que es una mirada de lo que las nuevas generaciones van a exigir y de lo que nosotros como líderes de las empresas debemos estar preparados para cumplir. En relación a las inversiones, yo trato de cuidar mucho la palabra sostenibilidad, sostenible, porque me da miedo que en ocasiones nos la vuelvan un lugar común. O todo es innovación, o todo es sostenibilidad sostenible, y todo es transformación digital. Entonces yo lo que siento es, aquí tenemos que ser muy rigurosos cuando estamos hablando de, digamos que no hay inversión que no busque la sostenibilidad de una compañía, no puede haber. Pues, desde toda perspectiva debe entenderse la sostenibilidad. Cuando uno hace una apuesta corporativa en este año y seguramente el próximo, donde los CAPEX, los presupuestos de inversión van a estar considerablemente ajustados, pues lo que tenemos que ser capaces es de que las inversiones que se sigan haciendo sean promotoras del desarrollo, y no hay un desarrollo distinto al desarrollo sostenible. Eso podría ser una conceptualización aquí un poco epistemológica, pero yo creo que nadie va a invertir en algo que promueve el desarrollo insostenible. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Y hace la semana antepasada hubo un panel
que lideró el diario La República, estuvo BlackRock, estuvo Protección, y hablaban un poco de qué está pasando en el país, estuvo GRI, estuvo PRI, y parte de lo que estaban mostrando era los grandes inversionistas, inclusive por ejemplo en un país como Colombia, uno de los grandes inversionistas son los fondos de pensiones. Hoy tienen todos acuerdos y compromisos de que su inversión debe ser responsable y que su inversión debe estar enmarcada en compañías que se gestionen de manera integral y de manera pues, en el marco de los ODS, pero que también tengan, pues, qué bueno que Andrea hizo esa pedagogía sobre la materialidad. Quienes estamos en el día a día, yo creo que puede ser una de las herramientas que más usamos, porque en últimas es lo que nos da argumentos para visibilizar qué está pasando en nuestra industria. En el caso nuestro, Grupo Éxito participa en el Dow Jones Sustainability Index hace ya varios años. Nosotros somos la empresa número 9 en la industria. Eso sí, nos da mucho orgullo, pero al mismo tiempo nos permite ver, bueno, qué está haciendo el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, para poder saber cómo nos tenemos que seguir moviendo. Entonces, en esta reflexión lo que uno entiende es cómo entender los mejores estándares nos permite avanzar. Ya en las inversiones de la compañía, las inversiones en sostenibilidad. Nosotros también tenemos unas empresas con las que nos relacionamos. Les pongo el ejemplo de algunas. Hoy uno de nuestros grandes motores de inquietud, inclusive esa es de las invitaciones que en su momento te contaba que hablábamos con la universidad, es qué hacer con los temas de la economía circular. Los empaques y los envases se han convertido en un gran desafío, porque facilitaron la vida a todos como seres humanos, y voy a hablar primero como persona, después hablo un poco como compañía. Nos generó unas grandes comodidades, le permitió a las empresas tener su marca, les permitió, inclusive habilitó todo el marketing. Inclusive hoy la tecnología de los empaques permite que el producto pueda estar 7, 8 y hasta 10 veces el tiempo en góndola que no estuviera si no estuviera en esa tipología de empaque, pero hoy sabemos lo que está pasando aguas abajo cuando ese empaque no se gestiona de manera correcta. Entonces, uno de los grandes emprendimientos que nosotros hoy como compañía estamos trabajando es con estas empresas que nos están ayudando en el cierre de ciclo. Cómo nosotros podemos ser unos grandes habilitadores de la economía circular, y eso lo que hace es que nuestras inversiones, que todas deben ser sostenibles, todas deben buscar la sostenibilidad, pero lo que sí permite es que haya unos emprendimientos que efectivamente nos lleguen a nuestros asuntos materiales de mayor dolor, donde sabemos que uno de esos, en el top 5, nosotros tenemos la economía circular como uno de los asuntos materiales. En el número 1 siempre tenemos democratizar estilos de vida saludable, en el segundo siempre tenemos los empleados, creo que está como atracción, retención y desarrollo del talento, pero la economía circular y las cadenas de abastecimiento son atributos que están ahí. Y cuando hablamos ya internamente en la compañía decimos, en este tema específico deberíamos buscar alguna inversión que nos ayude a encontrar soluciones, que yo creo que es un muy buen camino que Bavaria nos ha dado ejemplo a nivel nacional. Y esos son los buenos ejemplos que uno dice, qué emoción. Cuando nos reunimos a hablar las áreas de sostenibilidad, yo creo que una de las grandes virtudes es que hay poco celo. Nosotros no estamos cuidando aquí el secreto de ninguna fórmula, estamos al contrario explicando cómo estamos haciendo cosas que creemos que tienen algún impacto según los indicadores que monitoreamos, pero al mismo tiempo compartiendo buenas prácticas, promoviendo sinergias, promoviendo articulación. Entonces yo creo que también ese es uno de los buenos caminos para no alargarme en la respuesta que Caro acaba de explicar. Bueno, muchas gracias, Pablo. Carolina, ¿cómo lo han vivido en Bavaria? ¿Cómo han hecho este approach a la inversión sostenible desde el punto de vista también de una organización que a nivel mundial pues debe tener muchos fondos de inversión diversificados? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo creo que, pues digamos, o sea, cuando la sostenibilidad se vuelve parte del negocio, pues sin duda se vuelve parte de la estrategia de la compañía, y eso pues en todo sentido, digamos, se puede ver impactado en esta época de pandemia, pero no por ser tema de sostenibilidad, sino porque en general muchas cosas se vieron afectadas. Yo les doy un ejemplo sencillo, el CAPEX. El CAPEX para absolutamente todas las inversiones que iba a hacer la compañía este año, pues ha tenido ciertos retos. Por ejemplo, muchas cosas que queríamos implementar este año, de pronto estamos implementando la mitad y la otra mitad la dejamos para el otro año. Entonces, no sé, renovar parte de nuestra flota de neveras, que ya la estamos cambiando toda a ser 100% eco-coolers, pero pues obviamente eso es un proceso que estamos implementando ahorita. Pues de pronto los planes que teníamos de este año no se van a poder hacer todos, pero no es porque sea específico de sostenibilidad, sino porque ya la sostenibilidad está siendo parte del ADN
que cuando el CAPEX sufre un impacto, pues obviamente va a sufrir también la sostenibilidad. Pero algo que me sorprendió a mí muchísimo en esta época, y volviendo a hablar del tema de finanzas verdes y de flujos financieros, es que de los presupuestos que no se vieron afectados, por ejemplo, fue el presupuesto de sostenibilidad para cumplir nuestras metas. O sea, mientras marketing, muchas áreas de la compañía, digamos que tradicionalmente tienen una importancia muy grande, sufrieron unos recortes importantes. Yo les puedo decir, por ejemplo, que a mí no me quitaron un solo peso para mis proyectos de agua en la región, que son proyectos, uno, muy costosos, y segundo, proyectos donde no se ve el retorno de la inversión inmediato, porque obviamente los proyectos pues, que se invierten en soluciones basadas en la naturaleza son supremamente importantes, pero pues los impactos se ven como en el mediano y largo plazo y no tienen un payback de 6 meses o de un año como, digamos, otros proyectos como, por ejemplo, el de energía renovable, que es más fácil de cuantificar monetariamente. Entonces, creo que eso es algo muy positivo, eso es una señal muy fuerte de que la compañía realmente está muy comprometida con la sostenibilidad, que lo ve como su ancla para poder seguir operando y construyendo en el futuro. Y creo que eso es fundamental. Yo creo que más que nunca en este momento las compañías y también los gobiernos, porque ahí tenemos que hablar como de blended finance y cómo logramos como que todos los recursos financieros se vayan a el desarrollo de iniciativas que tienen que ser sostenibles. Pablo decía, todas las iniciativas son sostenibles porque ninguna empresa va a implementar una iniciativa que le vaya a afectar en su sostenibilidad en el tiempo. Pero antes las empresas solo veían la patica económica de la sostenibilidad. Entonces, muchas inversiones y de hecho algo muy chistoso, volviendo a las anécdotas de otra gran líder que tuve en Bavaria, eso sí debo decir que en Bavaria he tenido las mejores líderes del mundo de jefes, pero mi primera jefe en Bavaria era Ángela Sánchez, que venía siendo la tesorera global de sostenibilidad por, digamos, un tema de cambio de carrera por un momento, viene a Colombia a liderar la Fundación Bavaria de Asuntos Corporativos en su momento, cuando todavía sostenibilidad no había hecho ese cambio a compras. Y Ángela me decía, no, es que yo antes la palabra solo sostenibilidad solamente la había oído para los proyectos financieros. La sostenibilidad era este proyecto es financieramente sostenible en el largo plazo. Y luego, obviamente, cuando entra a este mundo, se da cuenta que, listo, si la sostenibilidad solo es financiera a largo plazo, tu mesa tiene una pata y se te va a caer en el muy corto o mediano plazo. Y por eso es que hoy en día un proyecto no puede ser sostenible si no está teniendo en cuenta como ese impacto. Que creo que es el paso adelante para las compañías, es en lograr que la sostenibilidad sea un criterio igual de importante a lo que es, por ejemplo, el EBITDA a la hora de tomar una decisión y que esté como algo subyacente a todas las decisiones de negocio, que si definitivamente es algo que no es sostenible, pues definitivamente no se escoja ese camino, así el precio sea el mejor. Y creo que es un proceso llegar ahí, pero cuando lleguemos ahí, yo creo que ahí vamos a lograr lo que estamos buscando y es que haya ese redireccionamiento de flujos financieros hacia la construcción de un mundo más sostenible, porque lo que uno quisiera es que una empresa, digamos, que está generando un impacto tan grande en la economía, solamente para que dimensionen, Bavaria indirectamente representa el 1% del PIB de Colombia. O sea, su cadena de valor mueve el 1% del PIB de Colombia. Entonces, si uno logra que esa cadena de valor que genera el 1% del PIB de un país, indirectamente, si esa cadena de valor realmente no solamente está generando un impacto económico positivo, sino adicionalmente un impacto social y ambiental positivo, pues realmente empezamos a construir como ese futuro que todos nos soñamos. Y, y ahorita con esta coyuntura, pues donde todo el mundo ha tenido que replantear la estrategia, donde absolutamente todos los negocios pues han sufrido impactos, pues yo creo que es el momento inclusive para tomar esto con mucha más fuerza. Y creo que ahí la preocupación que decía Andrea es como, bueno, acá esta reflexión puede que nos lleve por el camino correcto, por un camino un poco más difícil, y ese es el riesgo. Pues yo creo que hoy más que nunca la discusión con todos los actores es listo, tenemos que reconstruir un poco la sociedad, porque nos tenemos que inventar el famoso nuevo normal. Sí va a haber un nuevo normal, no vamos a cerrar los ojos y en un mes ya estar en el mismo trajín y con la misma sociedad que estábamos a finales del año pasado. Eso no es algo realista.
todos tenemos que reinventarnos a un nuevo normal y cómo aprovechamos esa reinvención. O sea, hay muy pocos momentos en la vida y que yo creo que nosotros como sociedad nunca habíamos vivido un momento en el que uno realmente tenga una oportunidad de reinventar muchas cosas. Y ahorita estamos teniendo la oportunidad de reinventar muchas cosas. ¿Cómo aprovechamos ese movimiento de cambio para invertir más en sostenibilidad, que las cosas tengan un mayor impacto, aceleremos procesos que antes de pronto pensamos que iban a ocurrir en 3, 4, 5 años, que pasen en 2? Entonces creo que ese es el desafío y a la vez la oportunidad que nos presenta este momento. Muchas gracias, Caro. Bueno, para cerrar, Andrea, creo que ya te tocó una pregunta final del público y también, obviamente, pues lo que nos quieras compartir desde la visión del Jerry respecto a la inversión de impacto y sobre todo las finanzas verdes, como lo ven en este momento. Y quiero leer rápidamente una pregunta de una de las personas del público que quiere conocer desde la experiencia tuya, ¿qué consejo les darías para iniciar una empresa a pequeña escala y cómo con un capital limitado pueden iniciar con un mindset o con una estructura que priorice la sostenibilidad, sobre todo en esta época? Pues primero quiero contestar a la pregunta del mercado de capitales. Digamos que inversión responsable e inversión incluye criterios ASG y son cosas diferentes. Una cosa es cuando yo tengo un portafolio y digo yo quiero tener un impacto positivo en ese portafolio y voy a tener unas inversiones estilo el acelerador que te hablaba Caro que tienen ellos. Y es quiero generar unos impactos positivos. Pero hay toda otra discusión que es un poco la que está de moda ahorita y es cómo yo integro criterios ambientales, sociales y económicos en cualquier tipo de inversión porque tiene sentido para mí independiente de qué tipo de inversionista sea yo. Entonces, en esta última, es donde cobra mucha relevancia, digamos, las cifras y es como, en términos generales, los índices que han hecho inclusión adecuada de criterios ASG de emisores están teniendo un comportamiento más resiliente que aquellos que no lo hacen. Y cómo los instrumentos digamos, de crecimiento verde, como bonos de colores, porque hay bonos verdes, bonos azules, etcétera, pues están teniendo un mejor comportamiento. Habiendo dicho eso, ahí hay todavía una brecha. Tú tienes unos emisores mucho más sofisticados en la discusión, especialmente a nivel local, que los inversionistas. Los inversionistas, a de cuentas, están hasta ahora despertando esta discusión y en eso yo sí quiero reconocer el liderazgo en los últimos 5 años de la Bolsa de Valores de Colombia. Es una cosa impresionante por trabajarle a cada uno de los emisores en llevarlo a estandarizarse, después en trabajar en una evangelización con los inversionistas de por qué es importante, para qué es importante, cómo hacerlo, por qué tiene sentido desde el punto de vista de la integridad de un mercado. Y hasta ahora siento yo que se están despertando, en cambio los internacionales se despertaron hace muchísimo tiempo, sin embargo, digamos que ya están llegando a la discusión. Quiero resaltar 2 cosas. Primero, nosotros tenemos desde febrero del año pasado una cosa que se llama el Task Force de Inversión Responsable, donde con la Bolsa de Valores y con PRI y con muchos otros actores, son 20 organizaciones, todos los gremios, fondos, bancaria, bolsa, todos los gremios, digamos, de la discusión del sector financiero están sentados para promover inversión responsable, alinearnos y articular. Y el 21, 22 y 23 de julio estaremos teniendo la tercera jornada colombiana de inversión responsable. Va a ser un evento gratuito, virtual, donde se pueden conectar a entender un poco cómo están las tendencias, cómo está la política pública, porque en esto de inversión responsable las políticas públicas son fundamentales. Y cómo vamos a tener que ir, porque todas las instituciones estaban en lo verde, Sara, el crecimiento verde, y resulta que la sostenibilidad tiene unos temas, especialmente en Colombia, de derechos humanos y empresa, temas sociales que son fundamentales, y digamos que se puso muy verde la discusión, cosa que es muy bueno, pero el COVID nos está recordando que hay un pedazo que es social que es igual o más importante. Y para Daniela, la persona que nos pregunta, yo digamos que creo que ahí, y acá yo me pongo más mi sombrero de profesora, yo creo que ahí la clave es identificar muy bien si eso es realmente lo que tú quieres hacer, qué tipo de problema estás intentando tú solucionar, qué tipo de necesidad has identificado y cómo tu solución está enfocada en tener en cuenta esos criterios ambientales, sociales y económicos. Digamos que eso es como el punto de partida. Y seguido a eso yo diría que identificar cositas muy puntuales con las que quieres arrancar. Que puedas tú decidir, yo quiero ser una empresa que va a solucionar un problema de desarrollo sostenible o quiero hacer una serie de cosas y dentro de las cosas que voy a hacer integrar criterios ambientales, sociales y económicos. Las dos son viables, en las dos vas a contribuir y en las dos estás haciendo el país, creo yo, y estás haciendo causa, pero en las dos es importante que priorices, porque el concepto de desarrollo sostenible puede ser un poquito
y por dónde me voy. Entonces, entender muy bien si lo que te mueve es una causa particular, listo, cuál es el problema de desarrollo, y ahí los ODS te pueden ayudar mucho, cuál es el problema de desarrollo que yo estoy intentando solucionar, y si eso no es por ahí, sino es más un modelo de negocio que ya tienes montado, cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos que tienes en la producción de ese bien y ese servicio. Pues eso sumado, por supuesto, a todo lo demás y todo nivel de rigor que le tienes que poner a cualquier emprendimiento que vayas a tener desde el punto de vista de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi sugerencia sería, primero, que definas si es por un lado o por el otro, y en cualquiera de los dos, pues que priorices muy bien esos aspectos en los que quieres trabajar. Bueno, no, muchísimas gracias, Andrea, Pablo, Carolina. Creo que ha sido una súper discusión. Hemos pasado por todos los temas. Resalto lo que dices, Andrea. Obviamente nosotros nos hemos enfocado mucho en hablar sobre cómo empiezan a transitar las organizaciones y las sociedades hacia la sostenibilidad, pero esta pandemia ha puesto a flote y ha exacerbado muchísimas desigualdades que existen en nuestra sociedad, particularmente en Latinoamérica. Y creo que pues esto es una mezcla de buscar obviamente ese tránsito hacia la sostenibilidad, de buscar que también se tengan en cuenta las distintas diversidades que hay, por ejemplo, en un país como Colombia, diversidades que a veces nos ponen en mayor vulnerabilidad. En Colombia lo vemos todos los días en las noticias, cuestiones de género, minorías étnicas. Es una cuestión que tiene que integrar a todos estos grupos de interés y por supuesto, buscar alcanzar una prioridad de la política social, que es la equidad. Entonces, pues creo que hemos recorrido todos los puntos. Contamos con ustedes a futuro para seguir trabajando por este gran propósito que es educar para la sostenibilidad. Y bueno, a nuestra audiencia, obviamente, los y las invito a seguir a Andrea, a Carolina, a Pablo en sus redes sociales. Creo que tienen mucho para aportar en su quehacer diario. Y pues desde la Universidad de AN también celebramos este compromiso y las acciones conjuntas que desarrollan para que logremos este propósito común, que es el futuro sostenible. Muchísimas gracias. Aprovecho y agradezco también a María Eugenia, nuestra coordinadora de sostenibilidad, y al equipo técnico, Carlos Roldán, que nos estuvo acompañando durante este tiempo. Feliz tarde. Gracias a ti Gracias. y a toda la universidad. Adiós. Que estén muy bien. Chao.